buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, espero que a interesarles, porque los temas que vamos a tratar son dignos de que ustedes presten atención. En primer lugar, pues tenemos que hablar de lo que ha desempolvado o lo que ha desenterrado la campaña de las gallegas. Hoy es jornada de reflexión, ya saben que hoy pues nada de pedir el voto, pero sí se puede hablar de algunas cosas que han ido pasando y que llaman mucho la atención y a lo mejor determinan el futuro de los próximos meses. Este país va muy deprisa, ya han visto cómo han arreglado lo de la ley de amnistía, ¿no? Dice, bueno, y si no lo cura la amnistía, unos supositorios de indulto que va a dar la farmacia de Pedro Sánchez que dejan al individuo absolutamente válido para cualquier cosa. Hay inhabilitaciones, ¿qué va? Incluso hemos oído a este faro de Occidente, Óscar Puente, dice, no, esto es por economía procesal. Esto es para ahorrarle dinero a la justicia, dinero y tiempo, que no van sobrados ni de lo uno ni de lo otro. Y el segundo gran tema, y ahora me voy a tratar de poner muy serio, es Marlaska. Marlaska después de Barbate, Marlaska después de que se sepa las circunstancias sobre cómo se cargó la Oconsur. Nos haremos la pregunta que se hacían los romanos hace no sé cuántos siglos. Cui prodest, ¿quién se beneficia de que España baje el ritmo en las contenciones del narcotráfico en el Estrecho? Eso vendrá después. Vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Don Raúl Ramírez, es abogado, empresario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues has dicho una cosa, os saludo, buenas noches a compañeros, tertulianos y telespectadores. Pero has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es un país que va tan deprisa, va muy deprisa. ¿Mucho? Yo más bien te diría que vamos deprisa o vamos como pollos sin cabeza. Entonces no siempre ir deprisa es sinónimo de saber dónde vas. Y el problema que creo es que no tenemos ni idea de hacia dónde vamos. Voy a rectificar. Vamos muy deprisa sin saber a dónde vamos. Ahora estoy más de acuerdo Tampoco es contigo. verdad, porque hay algunos que sí saben a dónde quieren llevarnos. La minoría, pero te llevan, no vas. Bueno, Es diferente. vamos a ver si queda en eso, en la minoría. Don Alfonso Rojo, ¿Cómo estás? eminente director de Periodista Digital. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor que Te España. veo afectado de la voz como yo. No, es que no he hablado en todo el día. Es la primera vez que hablo en todo el día. He estado ¿En serio? silente, sí, esperando acontecimientos. Pero He te han estado tenido silente hasta y empiezo estas a hablar horas y de la noche te han no dejado, he abierto la boca. Te han dejado en el silencio. Silencio absoluto, todo el día he estado. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado, especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Así es, buenas noches. Bueno, si me lo permite, igual que ha dicho Raúl, sabrá Óscar Puente lo que es economía procesal. Yo sí sé lo que es arbitrariedad. Hombre, tratándose de Óscar Puente, también entenderá que no lo haya dicho con estas palabras, pero la síntesis de lo que ha querido decir sí era esa. Don Roberto Hernández Granda, Buenas noches. periodista y director del Club de los Viernes. Muy buenas noches. Buenas noches, es sábado que ya solo ¿Todo bien? tendrá tendencia a mejorar de a partir de aquí. Sí, todo bien. Y mañana pues el sol se volverá a poner por Finisterre, como todos los días. Bueno, pues vamos con el primero de nuestros asuntos, las gallegas. Las gallegas van a ser muy interesantes. ¿Revalidará el Partido Socialista la condición de los peores resultados de la historia del PSOE se han registrado en las elecciones gallegas? Yo apuesto que sí, pero bueno, es un apostar, sobre todo desde que Pedro Sánchez dijo que su candidata es la chica esta del bloque nacionalista galego. Tengo bastante afianzada la apuesta, por tanto. Y luego, pues ha desenterrado lo que podíamos llamar la bronca entre el PP y Vox, o Vox y el PP, como ustedes prefieran. La cosa es que si antes se llevaban mal, después de las gallegas, aún se van a llevar peor. El efecto sobre Feijóo, muy interesante porque debiera ser Alfonso Rueda el que se juega el ser o no ser en las elecciones, pero el que se juega el ser o no ser también es su jefe, también es Alberto Núñez Feijóo, porque si uno revisa la campaña, pues resulta que la habilidad de Feijóo para sortear alguna dificultad, que es típico que se la ponga a la izquierda, una dificultad, pero cuando dice usted, ¿verdad? Bueno, pues de eso no ha salido ni medio bien, de eso ha salido más bien, trastabillado. Vamos a dejarlo ahí, qué palabra tan elegante, Rojo. Trastabillado, es decir, que está a punto de caerse. Óscar Puente a lo mejor sabe lo que significa No creo, Pachino Pendó. no creo, la verdad es que no creo.
Bueno, reacciones interesantes esto, las reacciones después de que Feijóo, ya saben que Feijóo se citó a comer pulpo con una serie de periodistas en un off the record, que allí les hizo una serie de revelaciones extraordinarias, todas ellas extraordinarias. Algunas han trascendido, otras no tanto. Desde luego le ha hecho la campaña a la izquierda, que no tenía ni argumentos en Galicia. Pero hombre, eso de decir que el indulto lo estudiaron 24 horas, el líder del partido al que le dieron un golpe de Estado, y que no se daban las condiciones, quiere decir, si uno le da la vuelta al argumento, que si se hubieran dado las condiciones, este hubiera dado el indulto. Y eso ya nos pone a todos de los nervios, ¿verdad? Vamos a ver las reacciones. Feijóo quiere pasar página. El escándalo no es menos haber valorado por 24 horas la posibilidad de amnistiar e indultar a Carles Puigdemont. Desde el Partido Socialista le exigen transparencia a Feijóo. Creo que es de recibo que nos expliquen a todos y a todas qué contactos tuvieron con Junts y con Puigdemont. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? ¿Qué pactó el Partido Popular con Junts? ¿Acaso el Partido Popular habla ahora porque tiene miedo a que Junts nos cuente la verdad? Los de Sánchez se aferran al argumento de que el Popular es un líder que miente, que se ha quedado sin argumentos tras su campaña en contra de las cesiones al independentismo y que la amenaza proferida por el expresidente catalán tras el paso al frente de la Eurocámara es solo la punta del iceberg. Sumar insiste en esta postura. Estamos ante un caso, una vez más, de Núñez y Feijóo tropezando siempre con la misma piedra con la que siempre tropieza, que es la piedra de la mentira. Señor Feijóo solo pone una condición y es si gobernara él, ¿no? Si presidiera él. Aunque el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha rematado en la misma dirección. A nosotros, desde luego, no nos pillan en una reunión con Junts, no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos. Desde Génova imponen la ley del silencio a medias porque para Ayuso no hay polémica. Se están agarrando un clavo ardiendo Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. No he oído al presidente del Partido Popular decir nada distinto. Los socios de Sánchez de Esquerra Republicana también han hablado criticando la doble vara de medir de Feijóo para con los indultos. Obren la porta a una possibilitat d'indults que d'altra banda s'han dedicat a demonitzar. Los de Puigdemont evitan pronunciarse. Respecte a aquestes qüestions ja ho hem dit, i si hem d'afegir alguna cosa, doncs ja l'afegirem, i no tinc res més a afegir. Dando a entender que el escándalo con el Partido Popular no ha hecho más que empezar. Vamos con Alfonso Rojo, que está impaciente. No, varias cosas. La primera, a los 62 años que tiene Alberto Núñez Feijóo, tienes que saber con quién te vas a comer y con quién no. En lugar de llevar a alguien como yo, invitarme al pulpo, se llevó a 15, entre los que la mitad eran enemigos acérrimos de su causa. Pues eso hay que aprender. Lo país incluido. Lo país, los SER, llevaron enemigos acérrimos. Hay que saber con quién te vas a comer, sobre todo a esas edades. Segundo, tras 4 legislaturas de mayoría absoluta, tienes que tener muy claro, y yo creo que lo tiene, que van a sacar punta lo que diga. O sea, que no tienes que decir nada, lo formules como lo formules. Y 3, y ya no sigo, en mi opinión, el mensaje final es claro, es decir, no le daría el indulto porque las condiciones son imposibles, pero ¿por qué te expones a eso? Con los temas que hay, con los otros no haciendo el minuto de silencio, con Marlaska ordenando a los guardias civiles que se prestan a ello, a los generales, a pasar a sus hombres la instrucción de que no participen en actos de desagravio a los asesinados, con los otros pactando con Bildu. A mí me parece, y cuarto, porque no había terminado, que es muy típico de la prensa de centro-derecha y del PP, es caer en cualquier trampa cazabobos que te ponga el rival. Ya he dicho todo. Ya, bueno, a mí me sabe mal. Vamos a ver, puedo disculpar que Feijóo se viera impelido a salir y tratar de, como los porteros en el balonmano, que salen sin que les importe dónde les dé el balón, pues eso, a impedir que fuera Puigdemont el que revelara este tipo de cosas. Pero entonces es que lo han hecho mal. Y lo que han hecho rematadamente mal es el argumentario. El argumentario de que, por ejemplo, hemos visto antes a Isabel Díaz Ayuso, que viene a decir lo que otros han verbalizado con menor fortuna. Esto es un fake news. No, no es un fake news porque hay que escuchar atentamente lo que dice el portero de balonmano cuando sale a cubrir portería, y ahí es donde está el problema. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para
ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto, ni una sola de las condiciones se da. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición, ninguna, para esa posibilidad. Lo cual quiere decir que si se dieran las condiciones, daría sin problemas el indulto. Un señor que se fue en la campaña de las generales a Cataluña con la verdad revelada debajo del brazo, a ver si conseguía convencer a Junts y a Esquerra de eso de la concordia con los partidos nacionales, en concreto con los constitucionalistas y más en concreto con el Partido Popular. Bueno, pues oiga, la verdad es que no ha sido el día más brillante de Feijóo y de eso cojea el Partido Popular en estas elecciones gallegas. Aún más, otros sí que dicen en derecho. Es que otro ilustre del PP, este que trajo de Galicia Feijóo, Miguel Tellado, dice que no hubo contactos. A ver si los contactos nos los hemos inventado nosotros. O sea, a ver si fui yo el que mandé a Esteban González Pons a Barcelona a una cena, o fui yo el que le dijo a Daniel Sirera, oye, vete a ver qué podíamos hacer, si apoyarían una mayoría que llevara a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a recordar a este Tellado. Bueno, yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el Partido Socialista se ha lanzado además en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar pues cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido, ¿no? Por lo tanto, nuestra postura es firme, es la que siempre ha sido, más allá de esta campaña de intoxicación del Partido Socialista a la que lamentablemente se ha sumado Vox, yo creo que de forma muy equivocada, ¿no? Tratar de confundir al electorado. Excusatio non petita, porque Tellado lo tenía muy fácil. Tenía que haber dicho, oiga, es que era una obligación hablar con todas las fuerzas políticas, lo intentamos, no salió, lo vimos enseguida y ya. También podía haber tenido una salida un poco más humorística, más a nuestro estilo, ¿no? Podía haber dicho, hombre, mire, que le mandamos a Esteban González Pons. Si es que, no digo más, pero aplíquense ustedes, ¿eh? Qué elegancia, ¿verdad? Diciendo las cosas. Venga. Raúl, que estás deseándolo. No, bueno, más que estoy deseando, pues estoy disfrutando de vuestro speech, ¿no? Antes decía mi compañero y admirado Alfonso que hay que saber estas alturas de la vida, ¿no? 62, puesto como barrera, con quién come. Yo creo que un poquito antes, siendo más jóvenes, uno tiene que saber también con quién se acuesta, ¿no? Hay que saber las dos cosas. Y yo creo que el orden no lo sé, pero que las dos que hay que manejarlas seguro. Yo creo que haya pecado de inocencia, pero una cosa es que se peque de inocencia y otra cosa es que nos dejemos arrastrar por la corriente mediática de la inocencia. A ver, yo voy a hacer mi interpretación y que un político o un delegado de un político o un partido político, después de ganar unas elecciones, se siente a hablar con todo el mundo, es un talante democrático, porque es que si no lo hubiésemos hecho, si no lo hubiésemos hecho, o si no lo hubieran hecho, ahora se le acusaría de lo contrario. Sentarse a hablar no significa sentir ni estar de acuerdo. El señor Feijóo, le hemos escuchado todos de manera directa ahora mismo, ha dicho una cosa muy clara, no se dan las circunstancias del indulto. Pues es evidente, si no se dan, no se dan. Y usted dice, si se dieran, pues si se dieran se abre otro escenario. Él está diciendo, no se dan. Y no hay que interpretar más allá de lo que se dice, porque si interpretamos más allá de lo que se dice, estamos llegando a un escenario nuevo que no ha existido. Y si queremos vivir en un escenario que no ha existido, oye, al que le guste esto, que se meta. Yo sé muy bien lo que he oído, sé muy bien interpretar lo que ha dicho, algún conocimiento jurídico se me presupone, y el único que está diciendo es, hemos hablado, y en mi marco tiene lógico haber hablado con todo el mundo, posteriormente que hable no significa que asienta, no estoy de acuerdo, y es más, no solamente no estoy de acuerdo, sino que es que no se dan las condiciones, aún no estando, para que se diera un indulto. Más claro, y perdóneme Xavier que termine, más claro para mí, el agua. A partir de ahí, los que les gusta retorcer la verdad y quieren hacer diferente, que lo hagan. Y por último,
Usted decía del Partido Socialista, pero si es que esto lo hemos visto ya. Cuando yo hablo de caer en la falacia del Partido Socialista es que es la misma historia que utilizaron, cuando ganó las elecciones el Partido Popular. Provocar a ir a debates que no han existido y que son falsos y mentira. Anda que no tiene problema el Partido Socialista en la mesa, hoy a nivel gallego y a nivel nacional, para esta, perdonadme, gilipollez. Porque esto estamos hablando de una auténtica gilipollez, que hay que llevarlo a escenario para desviar el tiro. El Partido Socialista no va a perder en Galicia porque no tiene nada que ganar. Absolutamente nada que ganar. Por tanto, nunca va a perder. Si no saca el PP, Raúl, no lo sacará. Si no lo saca Vox, si sacan tampoco. 9, pierden 5. Yo Pero creo que que les da eso igual, es muy relevante. Xavier, que les da igual. Bueno. ¿No ves que el que va a perder va a ser el PP, Vox o el BNG? Ellos nunca van a perder nada. No sé si estoy en minoría o en mayoría en la mesa, pero creo que somos mayoría, los que no creemos que eso sea una gilipollez, porque yo no necesito saber que no le voy a dar un indulto a ninguno de todos esos, aunque vengan desde Waterloo de rodillas pidiendo perdón. Pero puso condiciones imposibles, ¿eh? Si tú escuchas después cuando hablas con él... No, las dice, estrictamente legales. Que vuelva las condiciones Las que pone el PP, legales. que vuelva y se entregue, que renuncie Claro. a la no sé qué. No, a Satanás. Eran condiciones imposibles, ¿eh? No, imposibles para... Las condiciones, las estrictamente legales, que sabíamos de antemano que no cumplía porque ellos son... que no van a cumplir. Son Por eso ellos, no se van a dar. son ellos los que dicen que lo van a volver a hacer. Vamos a ver. No hace falta emisario. Puede ser una gilipollez, pero es que la oposición aprovecha como del cerdo hasta los andares, entonces van hasta la que saltan. A mí me llama la atención la cualidad que tiene este hombre, Feijóo, de pegarse un tiro en el pie siempre que se acercan elecciones. Pasó el 23 de julio con las generales y ahora que están tan cercas las gallegas, bueno, tan cercas no, inminentes, dice que bueno, que el indulto a Puigdemont es algo a tener en cuenta. Después de haber convocado manifestaciones, de haber sacado a la gente a la calle, sábados, domingos, masificación de ciudadanos precisamente oponiéndose a eso. Entonces, bueno, es que en el equipo de Alfonso Rueda ya no se da por atada la victoria, ya no se da por amarrada. Entonces, sería volver a un retroceso nacionalsocialista, no el nazismo, sino de nacionalistas con socialistas, porque el candidato de Sánchez es Ana Pontón, es el candidato, necesita un BNG fuerte. Y esta no es el galleguismo amable de Emilio Pardo Bazán. O sea, esta tiene tiene una buena relación con Esquerra Republicana y con Bildu, y de hecho Bernardo Barrena, condenado por pertenencia a ETA, es asesor de la eudiputada del BNG, Ana Miranda. O sea, este es el galleguismo, este es el nacionalismo con el que va a pactar el PSOE, que ya no existe como sigla, más que como una sucursal de distintos separatismos. Bueno, dice Abascal que esto es una estafa. Bueno, a mí cualquier día me llevan a la fiscalía, por lo que les digo. ¿Qué ha dicho Feijóo? Pues le hemos visto en todos los mítines y en los debates electorales pidiéndole un pacto a Pedro Sánchez. 1 no, 5 creo que le pedía. Nosotros no podemos callar ante la mentira. Nosotros no podemos callar ante la estafa permanente de Feijóo y del Partido Popular. Y es una estafa autoproclamarse el líder de la oposición y hacer una oposición falsaria a media jornada. Y en Más se perdió en Cuba unos minutos para hablar también de la salud, porque hoy queremos hacer especial hincapié en las paradas cardiorrespiratorias. Ha habido un par de casos recientes, muy recientes, un hombre en un bar en Rivas, hacia Madrid, que bueno, tuvo la suerte de que unos agentes de la policía local le llevaron para que le hicieran las maniobras de recuperación oportunas los profesionales. Hay otro caso en Tenerife, un hombre en un centro comercial que también se salvó de milagro porque le llevaron muy rápidamente a un centro sanitario. Don Adolfo Albistur, protege tu vida. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier, Pero muchas gracias. no todos tenemos esa suerte de la enorme cantidad de paradas cardiorrespiratorias que se producen en España, pues que tengas la suerte de disponer de agentes de la policía local cerca, que te evacúan, o que tengas la suerte de estar cerca de un hospital, no suele ser lo normal. Pues mira, no es lo normal. Lo normal es que en el 80% de los casos nos ocurre en nuestro propio domicilio. Sí. Estamos en casa y bueno, pues tenemos un desvanecimiento. A partir de ahí, la persona no responde y ¿qué hacemos todos? Llamar a emergencias, claro. Pero emergencias, en cuanto ven que es una cosa grave, como es un desvanecimiento que no responde la persona, ya empiezan a dudar de que pueda haber una parada cardíaca. Puede ser que no, pero hay muchos casos en que sí. Ponen su servicio enseguida, rápidamente en marcha. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Pues que estamos esperando a que ellos lleguen.
Si tardan más de 10 minutos, que es en el 95% de los casos, cuando llegan ya poco pueden hacer, porque ya ese cerebro se ha muerto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros hacer algo, nosotros que estamos allí, en ese momento delante, que ese corazón se ha parado porque ha habido un infarto agudo de miocardio, ya no hay flujo sanguíneo, el cerebro se queda sin oxígeno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues ayudarnos de un dispositivo. Es decir, resolver entre los 4 y los 5 minutos. Eso es, 4 o 5 minutos es donde todavía no se ha dañado el cerebro. ¿Y eso nos lo proporciona? Eso nos lo proporciona el desfibrilador. porque el desfibrilador lo que hace es que en 20 segundos lo hemos puesto. Ya él se encarga, escuchamos que nos dice que hay que lanzar la corriente, la lanzamos, ese corazón se resetea, de nuevo vuelve a latir y esa oxigenación llega al cerebro. Con lo cual, cuando ellos llegan, la persona está viva. Nos permite ganar el tiempo necesario para que luego los profesionales hagan la definitiva recuperación de esa persona. Eso es decir, algo que hace años no se conocía, pues ahora es posible estar cardioprotegidos. Igual que nos protegemos con una alarma, nos protegemos con un extintor, protejámonos nuestro corazón, nuestra vida, con un desfibrilador. Entonces es clave que en los sitios donde pasamos más horas al día, nuestro hogar, nuestra empresa, sobre todo donde vayamos a hacer esfuerzos deportivos. También, eso está claro. también, que ahí, pues por desgracia, en muchos gimnasios, como realmente tiene que haber 500 personas o 2.000, no sé qué, pues no lo tienen. Pues también tienen que estar en los gimnasios, claro. Y sobre todo cerca de casa, que Cerquita, es donde cerquita. hay el mayor porcentaje de paradas cardiorrespiratorias. Sí. Señores de las comunidades de propietarios, hay que espabilar, porque esto no es caro. No, o sea, yo siempre digo que tenemos dispositivos móviles que son más caros. Además, hacemos un descuento a todos los demás Perdión Cuba o oyentes, o sea, espectadores del Toro Televisión. Pero no es caro. Además, es que ya hasta 4 años un mantenimiento que es cambiar unas pilas. Es decir, que es que ya lo tienes ahí, estás cardioprotegido y ya te olvidas. Y sobre todo, si alguno dice, uy, pero es que yo no sabría en ese momento cómo usarlo, tal. Vosotros vais, lo entregáis y explicáis cómo se tiene que utilizar, que no es nada complicado, pero se quita esa Sí, te quitas prevención. es decir, oye, pues me llega un aparato de no sé dónde, me llega a casa, no sé por dónde empezar. No os preocupéis, nosotros lo vamos a llevar, os lo vamos a explicar, vamos a dejaros con la seguridad de que si pasa vais a saber hacerlo, porque realmente él te indica, pero sobre todo eso, que tengáis esa tranquilidad de que estamos detrás nosotros. ¿Cómo me puedo hacer yo con uno de estos aparatos? Pues mira, es muy fácil. Hay un teléfono que es completamente gratuito, ese 900-730-061 que veis en pantalla. Ahí llamáis y a partir de ahí queda la llamada registrada. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y además los espectadores del Toro Televisión, en este caso más se perdió en Cuba, vais a tener gratis este tensiómetro, que es muy importante estar controlados, el corazón, la tensión, el pulso. Si eres hipertenso, si es si no, hipertenso, tienes que ir a ver al médico. Eso, hay mucha gente que tiene tensiómetro, pero es que este habla, te dice cómo estás, te dice, oye, pues vete al médico o tal, o sea, es diferente. Por eso esto es gratis para vosotros y os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. No lo penséis más, estar ya cardioprotegidos, que nunca sabemos cuándo nos puede ocurrir algo. Pues nada, dicho queda. Don Adolfo Albistor, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad. Adenda o postdata de don Roberto. No, que es que este PP recuerda al entregado al nacionalismo de décadas anteriores, el del Pacto del Majestic, el que entregó a Pujol los acuerdos para gobernar, los privilegios fiscales al PNV, cuando este BNG, con el que va a pactar el PSOE, es una izquierda radical, fiscalizadora, es lo que habían dicho de que es confiscadora de herencias y que además está a favor de la llamada vía catalana para el proceso, también de autodeterminación, y la imposición monolingüe del idioma, que eso en Asturias nos suena un poco también con la imposición del bable, que te hablan, no, es para defender la cultura asturiana. Hombre, habría que matizar qué es cultura y qué es cultura asturiana también. ¿Y si son o no términos antagónicos? Claro, porque obligará a alguien, a los niños desde pequeños, un idioma inventado que no habla nadie en ningún lugar, pues oye, como cultura. Don Julián Salcero. Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que primero creo es que con un partido que tiene tantos miembros prófugos de la justicia, no se puede hablar. No se puede hablar hasta que no se hayan sometido a la acción de la justicia, hayan sido juzgados y sido declarados inocentes, porque si son culpables tampoco hay que hablar nada con ellos, que sigan en prisión, ¿no? Primero, siento discrepar de mi compañero que dice que es democrático. No, yo no creo que sea democrático que el Partido Popular o cualquier otro partido hable con otro partido político que primero ha dado un golpe de Estado en Cataluña, ha hecho una declaración unilateral de independencia
y sigue diciendo que lo volverá a repetir. Los que no son democráticos son Junpercat. Por tanto, con un partido no democrático no se puede hablar de democracia. Es decir, cuando sea un partido democrático y acate las reglas del juego, será el momento de hablar con él, ¿no? Luego, respecto a lo que ha dicho nuestro buen amigo Alfonso Rojo, efectivamente, es de pardillos sentarse a hablar en una comida con quien sabes que te está esperando para darte una estocada por detrás, ¿no? Y por último... Si es que más pagó Feijóo. Además. Bueno, yo en definitiva, yo creo que es eso. Y luego también la otra cuestión que se ha dicho aquí, me parece que por alguien que decía, bueno, peca de inocencia. No peca de inocencia, esto no es ser inocente. Lleva tantos años en política, Feijóo ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia varios años, ahora es presidente del Partido Popular. A este señor, al señor Feijóo, no se le puede, liberar porque ha pecado de inocencia. Pero va en la naturaleza del PP. Mira, si mañana salen, que lo he estado pensando, yo desde Periodista Digital sostengo esa tesis, quedan unos 3 meses para que el Tito Berni sea antiguo militante popular. 3 meses. Y te lo sacan, habrá algún soplagaitas en el PP que salga a explicar que no. Es decir, digo yo, es verdad, es decir... un tema que no salió en las 2 campañas electorales que llevamos. Pero si se lo saca el PSOE, diciéndole, hemos encontrado que tenía un carnet, en realidad Tito Berni, los diputeros y las meretrices y la coca, todo eso es del PP. Pues hay un tío del PP en el gabinete de comunicación, en no sé qué, algún dirigente que sale a explicarlo, cuando la actitud que tiene que ser en esa es la que yo digo del espejo. Si juegan sucio, hay que jugar sucio. Si juegan duro, hay que dar patadas. De verdad, cosas como son. Y no se entra, como decían en el colegio, no se va al patio de los mayores si no sabes dar patadas. Punto. Julián me ha traído un argumento. Yo decía antes que había otras cosas que han tenido menos alcance mediático, pero muy serias y desde mi punto de vista muy graves, de lo que al calor del pulpo y el Ribeiro pudo decir Feijóo a esa playa de periodistas elegida por el Partido Popular. Y es que dice el líder del PP, a mí no me parece que se pueda vincular a Puigdemont el delito de terrorismo. Oye, deja que sea el instructor quien lo diga. Oye, pues entonces no jales a las masas para que salgamos a la calle cabreados porque hubo terrorismo. Si es que solo hay que ver las imágenes. Hay daños, hay heridos, hay 2 policías que se tuvieron que retirar de la policía, uno perdió la visión de un ojo, traumatismo craneoencefálico. ¿Vas a traicionar todo eso con un comentario que vamos a ver, pero ¿a qué te metes en esos rollos? Yo no soy su asesor en comunicación ni en campaña, pero desde luego, hombre, ahí demostró, ¿cómo te diría?, cierta hipocresía. No voy a hacer como el Partido Socialista, que le ha salido a roerle el tobillo con lo de la hipocresía. Pero, chico, si no crees en que esa causa prospere, mutis, ¿no? Pero mutis desde que arranca, no jales al juez García Castellón, no saques a las masas contando, como habéis venido a contar de reciente, lo de los rusos. Lo de los rusos era algo en lo que los políticos de este país, de la oposición, no creíais. No creíais. Esto lo jaleó en un principio Ciudadanos y luego se enterró porque nadie seguía lo de juez Aguirre en Barcelona. Y al final, pues resulta que tiene bastante sentido, ¿verdad? Es digno de que se investigue, ¿verdad? Pues ya está, ahí te tienes que parar hasta que se produzca un auto de procesamiento de esos señores implicados en todo esto y entonces veamos todos. Ahora, prejuzgarlo a beneficio de parte y que no es la tuya, sino la opuesta, pues me parece un error. ¿Qué quieres que te diga? Y a uno de esos policías heridos en las tumultas, rebeliones, fueron a visitarle Sánchez y Marlaska al hospital y dijeron, les vamos a hacer pagar. Y al final, por 7 votos, lo han dejado vendido y este hombre pensará, bueno, ¿y lo que me ha ocurrido a mí? Es verdad, y fueron tan torpes fueron a verle. En Moncloa, que no le pixelaron la cara y el hombre cuando salió del hospital tuvo que marcharse con sus hijos del pueblo donde vivía porque les hacían bullying en el colegio. Hay bullying in the P. Lo digo por si se quiere enterar, Feijóo. Hay terrorismo. ¿En qué grado se puede vincular eso a Puigdemont? Pues ya lo veremos. Hay injerencia rusa. ¿En qué grado se puede vincular a los líderes del procés? Bastante más claro, porque hay reuniones, ¿verdad?, mantenidas en Suiza. Hay dinero de por medio. Bueno, pues ya veremos.
no quiero yo prejuzgar, será el juez el que decida. Ahora, eso me parece no darse un tiro en un pie, no, darse dos. Raúl. Pues mira, yo estaba escuchando y... A ver, yo creo que antes hablamos de la oportunidad, ¿no? Es decir, que es que comete el mismo error el Partido Popular, o Feijóo si lo queréis llamar, en cabeza de, una y otra vez. Yo lo que creo que el Partido Popular tiene el falso concepto de que a todo hay que contestar, ¿no? Y yo creo que, y perdonad la frase, a las estupideces lo mejor es no contestarlas. Entonces, el 90% de los errores tácticos que ha cometido el Partido Popular es por querer salir al minuto 2 a dar una opinión de algo que quizá lo mejor es ni siquiera opinar. O sea, que el Partido Socialista, en cambio el Partido Socialista, tenemos lo contrario, está poniendo el pie para que, sabiendo cómo somos, salgamos a hablar de que el blanco es blanco y el negro es negro, para vendernos que el negro era blanco y el blanco era negro, cuando han sido ellos los que han cometido la estafa. Aquí estamos ahora mismo prejuzgando la figura de Feijóo por la voz, no por lo que haga, sino por la voz de un auténtico mentiroso, de un partido que no tiene principios, de un señor que es capaz de sacrificar una nación, un Estado y un país por su beneficio propio, y él acaba saliendo indemne. Entonces, a mí lo que creo, no sé los asesores que tiene Feijóo, no lo conozco, el Partido Popular, yo creo que sí tiene que plantearse lo que es la inteligencia política. Es decir, igual es mejor hablar poco y cuando hablas disparar al pie, ¿vale?, que tener que dar tu opinión de auténticas chorradas. Y entonces hemos entrado al escenario, al circo político de la tontería, que es yo me invento un bulo, tú lo desmientes, por tanto das validez al bulo y a partir de ahí te monto una película. Y esto pasó en julio, vuelve a pasar ahora y seguirá estando. Entonces yo creo que es verdad que no hay nada mejor, o sea, a mí escuchar a la señora Montero dar lecciones, o bueno, lo que ha pasado en el Consejo de Estado esta semana, ¿no? Alguien que promovemos a alguien que fue ministra al Consejo de Estado, que luego decía que no había delito y ahora sí lo hay. El señor Feijóo en estos temas lo único que tiene que hacer es tener una línea, o creo yo, el partido político, una línea de actuación clara, no perderse en vericuetos, no hay que salir todos los medios de comunicación a decir la primera ocurrencia, pero ni siquiera, aunque esté muy meditada, hay preguntas que en la vida es mejor no contestar. Y pues, creo que le iría mucho mejor al Partido Popular aplicando esa práctica. Puede que hay una cosa que estoy de acuerdo con Raúl. Hay un cálculo matemático. Dices, ¿cuántos votos iba a ganar en Galicia o va a ganar en Galicia el señor Feijóo, que está haciendo campaña y que tiene un tirón electoral indudable en Galicia, pagándoles la comida a 15 periodistas? Cero. Si en lugar de 15 periodistas te llevas a 15 alcaldes de pueblo locales, de los que sean, te juro que ganas como unas 15 veces más votos. Así ganó la mayoría, ¿quién te manda a pagar así el ganó a los periodistas? Fraga. Fraga iba a todas las aldeas de Galicia varias veces, se sabía el nombre de todos los alguaciles y concejales y lo que hizo es exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, bueno, vamos a ver, alguna objeción tengo, ¿eh? Seguro, alguna objeción tengo en cuanto a hoy lo tengo claro. En cuanto a cultura política de un partido, pues que es el partido más importante de la oposición. Hemos pasado por dos campañas en las que se olvidan del Tito Berni, que es teta de monja, una campaña electoral. Hoy, ¿cómo me voy a poner con el Tito Berni? No, pues a ellos se les olvida, porque no vamos a ofender a ese partido, el PSOE, que es con quien queremos estar, que es como con quien queremos estar, y aquí te traigo, fírmame el papel, ¿se acuerdan, no? Hagamos 5 pactos de Estado sobre... No, llegó a decir Feijóo, gobernemos 2 años usted y 2 años yo, o 2 años yo y 2 años usted. Oiga, ¿esto qué es? ¿Yo le voto para eso? ¿Cómo? No. Bueno, allá cada uno con su, digamos, manera de hacer en política. Pero no solo se le olvidó lo del Tito Berni, que es grave, es que se le olvidó que veníamos en la última campaña de generales de una campaña anterior en la que pillaron 5 municipios en los que hacían trampa con el voto socialistas locales de esos 5 municipios. Esto es un fraude electoral. Aporreaban en, no me acuerdo dónde, creo que era en Ceuta, aporreaban a los carteros que llevaban el voto por correo. Y eso a Feijóo también se le olvida, no sea que se vaya a molestar Pedro Sánchez. Claro, yo entiendo que vistas así las cosas, pues haya quien se pregunte o reclame algo más de vigor a la oposición en lo que podíamos llamar el combate político, porque no se las ponían así ni a Fernando VII, Julián Salcedo.
Sí, bueno, yo lo que quería decir es que yo sí que creo que hay que responder a las provocaciones, ¿no? Incluso aunque sean falsedades, bulos que se lanzan intencionadamente, aunque solo sea por aquel refrán tan conocido de que el que calla otorga, ¿no? Pero claro, lo que no se puede hacer es precipitadamente al segundo, como estáis diciendo, al segundo de haber salido la noticia, ¡pum!, yo salgo y contesto ya lo primero que se me ocurre. Oiga, convoque usted una rueda de prensa, haga usted un comunicado rotundo, riguroso, rígido, y se siéntese allí, usted no solo, sino con 3 o 4 o 5 de su ejecutiva, y den la respuesta adecuada, ¿no? Lo que no puede ser es intervenir sobre la marcha. Ah, pues ahora me han dicho esto, y luego ahí va, hemos cometido un error. Ahora a ver cómo salimos de ello, ¿no? Mal asunto, ¿no? Bueno, seguramente animados por el éxito de los contactos de Esteban González Pons en Barcelona, fue cómico, ¿eh? Fue a una cena a casa de un empresario muy vinculado con Junts, ¿no? Estaban en el primer plato y ya los medios separatistas catalanes estaban publicando, mira, el PP ha mandado un emisario aquí para ver si tal o ver si cual. Recuerdo esas portadas, ¿eh? En fin, ¿alguien traicionó a alguien? No me meto, ¿eh? Hay que saber cuando vas a alguna casa lo que te puede pasar en ella o fuera de ella, da igual. Pero bueno, se animó Esquerra Republicana que anda celosilla y que quiere tener también su protagonismo, pues dijo, uy, es que a mí me dijo Floriano un día, Carlos Floriano, pues si es que el argumento lo tiene en sus manos Feijóo, dice, nosotros hemos mandado 2 emisarios, Esteban González Pons a los de Junts y Carlos Floriano a los de Esquerra. No hace falta que conteste nada más, ¿verdad? Vamos a escuchar a Marta Rovira, la lideresa d'Esquerra. A nosaltres, el mes d'agost, després de les eleccions espanyoles, va venir un diputat del Congrés dels Diputats, sí, a proposar-nos que parléssim, i ens va proposar doncs, que negociéssim, que parléssim, que ells volien conformar una majoria. I nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP. Bueno, pues aquí se apunta todo el mundo, porque como la portería no la defiende nadie, el portero de balonmano se ha caído, pues a por ellos. Pero yo es que, fíjate, yo he editorializado sus sermones que hago todos los días en Periodista Digital, diciendo que con la cantidad de asuntos que hay, y estoy con Raúl, pero ¿qué necesidad tienes tú de entrar en este tema? Me estoy hablando del PP. Claro que fue Esteban González Pons. Es que lo que han contado ahora ya lo sabíamos. Eso, sí. O sea, es que lo sabíamos. Es decir, público y notorio. Claro, es que basta revisar la hemeroteca y lo vuelven a sacar y los otros vuelven a entrar. Es que la única respuesta, y tiene que ser tajante, descalificadora, hasta ofensiva. Es como si, después entraremos en otros temas, en los temas de Marlaska, en los temas... Si un ministro de Transportes dice que hay que acostumbrarse a que ardan los trenes, hay que quemarlo informativamente vivo. O sea, lo que no puedes entrar es en el matiz. Bueno, ¿cuáles quemaría usted? Yo no estoy en el quemar. Es que usted también dijo, yo me importa lo que haya dicho. Mi tesis es que el PP mediáticamente sigue siendo, y alguien ha utilizado la palabra, tan pardillo, tan pagafantas como lo ha sido de los últimos 40 años. Si no había PP, lo que hubiera. La derecha es muy pagafantas, muy torpe, no pasa de manejar. Lo que te digo yo, si te vas a comer con el paisano del país, que no sé quién era, o si era paisano o paisana. Si te vas a comer con los periodistas, claro que no es Feijóo, me imagino, el que se pone a explicar si hay terrorismo o no hay terrorismo. Hay uno que le pregunta, porque eso funciona así, y tú lo sabes como yo. Hay uno que llega a un determinado momento, usted o tú, porque encima está lo del tuteo en los periodistas. Oye, tú, Alberto, ¿tú crees que esto es terrorismo? Y el otro, entre un momento, está pinchando, tiene... Bueno, yo no sé si es o no. Y ya está hecha la historia. Te compro eso para lo del terrorismo. Tal vez es como tú dices. Pero es así como se hace. Pero lo otro es Lo otro ya había pasado. Y lo otro no tiene ninguna importancia al lado de lo que estamos viviendo. Perdona, pero lo otro no es un fake news. Lo otro ¿Cómo pasó. que no es fake news? ¿Pero fue y qué? A balón pasado, después de una reflexión de unas horas, ¿verdad? Y ahí entra y dice lo que dice. Cristóbal Colón descubrió América y no lo estamos todos los días cuestionando. Es decir, es que esto no hay nada nuevo ni en la pregunta y, por supuesto, la única opción que tienes es pifiarla en la respuesta. Es decir, es que no hay otra opción. Ya te contaré yo el lunes. Ya te contaré yo el lunes si hubo o no hubo. Javier, es lo de que el niño ha atropellado a una vieja en el semáforo. Algo haría la vieja, hombre. La política funciona así. Que algo haría la vieja.
Las cosas como son. Yo no puedo te digo una cosa, ¿eh? Yo soy muy mayor. Las viejas de ahora no son como las de y me antes. echo muy duro. O sea, ya tengo malicia. las pelotas negras del humo en mil batallas, pero a mí no me pillan en una de estas. Pillan a esta panda de pagafantas, de verdad. Bueno, de verdad. lo que tiene no haberse peleado nunca con nadie en el patio del recreo para defender el bocata. Ni aun si se han comido el bocadillo de otro. Roberto. Desde que está Óscar Puente de ministro, subirse a un tren es toda una aventura. Parece una novela de Agatha Christie. No habéis entendido al ministro Puente. Ellos están intentando que, desde luego que no. el tren a Extremadura, Madrid y Cáceres vaya más deprisa. Ardiendo. Y se les queman los motores. Mira, antes se mencionaba a Manuel Fraga. Fraga defendió el galleguismo conciliador con la españolidad, que no eran unas cosas excluyentes. Decía, yo soy profundamente gallego, que es mi mejor forma que tengo de ser español. Pero estos no. O sea, Ana Pontón dice que ella dejó de hablar castellano a los 15 años. Y dices tú, pues ya hay que ser para estar orgullosa de, a los 15 años, renunciar a una herramienta comunicativa con 500 millones de hispanohablantes más. Bueno, y Alfonso Rueda está a favor de la discriminación positiva en gallego, lo dijo, con las consecuencias que eso sabemos que trae. Hoy en día ya no hay políticas lingüísticas inocentes. O sea, después de la inmersión lingüística en Cataluña, en el País Vasco, no hay políticas lingüísticas inocentes, siempre es una en beneficio de otra. Entonces, cuando estás a favor de la discriminación positiva en gallego, pues nos vienen ya sombras sospechosas de otros tipos. Algunos tics, claro, esa urticaria ya la hemos sufrido en otros lugares. Julián. Sí, bueno, yo lo que creo es que, efectivamente, sea verdad o sea mentira que el PP intentó hablar, tuvo contactos, cenó no sé dónde, etcétera. No, es verdad. Pero fijaros, sí, seguro que es verdad, yo también lo creo. Pero fijaros, ha intervenido Marta Rovira y aparte de decir, sí, intentaron contactar con nosotros, querían proponernos, todo eso será mentira, si tú lo quieres. Pero al final cierra con una frase rotunda. Nosotros con el PP no nos sentamos. Pero perdona, es que eso ya se lo dijeron al propio líder cuando fue a Tarragona a vender la Concordia. Pero si es que todo lo hemos visto, pero lo que no tiene sentido es que se siga jugando con ese sistema demencial de organización de tus jugadores en el campo. Bueno, un poquito de análisis sobre la campaña de las gallegas. No se pierdan el momento del encuentro de los Siux en Orense. Ya ha terminado la campaña gallega, unas semanas de las que el Partido Socialista Gallego no sale muy satisfecho ya que podría obtener el peor resultado de su historia. El impulso de la ley de amnistía y los pactos con el separatismo no han ayudado. Los socialistas vienen en caída libre desde 2005 cuando obtuvieron 25 escaños. En las pasadas elecciones fueron 14 y se prevé que caigan por debajo de 10 en los presentes comicios. Así es posible que la única canasta que Besteiro y Sánchez anoten sea esta. Por su parte, el PP aspira a revalidar la mayoría absoluta que obtuvo Feijóo antes de ser sustituido por su mano derecha, Alfonso Rueda. Las negociaciones de Génova con Junts complicaron las cosas ya que Feijóo se planteó la amnistía y se muestra partidario de un indulto condicionado. En cualquier caso, el Partido Popular considera que la gran amenaza para la obtención de esa mayoría es Vox. Por ello han cargado contra los de Abascal con todo. Creo que es un error la presentación de Vox en Galicia. Posteriormente instaron a los votantes a no depositar su confianza en Vox, ya que eso traería consigo, a su juicio, un gobierno del BNG con el PSOE. El PP ha vuelto a utilizar así el argumento del voto útil y del voto del miedo para intentar convencer a los electores. Rueda va a más y asegura que no se ve como presidente si tiene que pactar con Díaz Mella. Los populares insisten en la fórmula del derribo a Vox, ya practicada sin éxito el 23J. Vox ha respondido a todos estos ataques acusando al PP de poner en marcha medidas propias de la izquierda y del nacionalismo con su mayoría absoluta. Abascal les acusa de estafar a los electores. Su formación aspira a entrar en el Parlamento y ser decisiva. Porque Vox puede ponerle riendas a ese Partido Popular que tiene una querencia muy mala, que va hacia la izquierda siempre. La relación entre ambos partidos, salvo en algunas regiones en las que gobiernan juntos, está peor que nunca. Sumar, por su parte, está a las puertas de obtener escaños si el BNG no acapara todo el voto de izquierda radical y nacionalista. El separatismo gallego goza de buena salud a pesar de montar espectáculos como este en los mítines. Los electores dictarán sentencia el domingo. Esto es lo que yo llamo meeting de los Siux en Orense. Hay que cambiar el desayuno. Tú tienes Tienen que que cambiar de proveedor en el desayuno porque hay alguna sustancia que le sienta mal a esa. La dieta calórica. Yo quiero decir una cosa que no he contado en ningún sitio por el silencio administrativo que hay alrededor. Yo he mandado... ¿No la contaste esto en la Sexta? No, lo he contado en mi propio periódico. Yo mandé 2 personas. En Televisión Española te oí yo contar. No, yo esos productos no los consumo. Pero dicho esto, mando 2 reporteros, que es Bertrán Endongo y Josué, a cubrir
cubrir los actos de a Vigo, el de Sumar y el de Pedro Sánchez. En el de Pedro Sánchez se les prohíbe la entrada como periodistas. Entonces, pues vamos como público. Los detectan porque no son tontos y aparecen dos matones importados de Mieres, de no sé qué sindicalismo minero, y se van a por los míos. Como el negro es muy grande, que en Dongo, pues al negro no se atreven, porque el negro lo miras y te da miedo. Pero al pequeño me lo tiraron por las escaleras. ¿Tú te crees que la Asociación de la Prensa, tú te crees que los demás medios han hecho algo? Si llega a ser, imagínate, un acto de Vox en que dos de los que están en la puerta simplemente empujan al representante del país, habría habido manifestaciones. La Asociación de la Prensa marchando en bloque por Serrano. Bueno, hubiera sido tremendo. Pues eso, esta gente, la alternativa supuestamente en Galicia, son una panda de facinerosos. Yo sé que no se puede pedir en una jornada como la de hoy el voto, pero ¿se puede pedir que no se vote? Bueno, yo te digo una cosa, la abstención es quien va ganando las elecciones en Galicia. No, pero yo digo, es que ¿cómo puede...? Es decir, a mí me parece, de verdad, me parece inimaginable una tía que dice, tú lo has contado, que lleva 20 años, más de 20 años, sin hablar castellano, que son los 20 años que lleva metida en la administración, porque nunca ha trabajado. Que es la otra cosa, tú miras el currículum y dice, puestos de trabajo, pues diputada. Se acabó. Y lo del pontón que lo haga otro. Y lo del pontón, los pontones, los con los de sindicalistas asturianos que ahí se juegan con las cosas de comer. Pues esos están todos a sueldo del PSOE desde hace mucho y quieren las prejubilaciones de la FSA. Pues son los que importaron para repartir palos. Raúl. Yo me pregunto si conoces a alguno de estos con un currículum o que sea falso o que haya hecho algo, porque cuando ves algo que no es que algún mérito es falso. Por tanto, bueno, por lo menos la chavala no ha mentido. Eso es verdad. Entonces, hablando un poquito ya, centrarnos en las gallegas, ¿no? Esta corriente independentista, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención y que es verdad, no se puede pedir el voto esta noche, ni tampoco entiendo por lo contrario que no se vote, porque es pedir lo mismo, pero sí se puede poner elementos de reflexión, vamos a llamarlo así, que a mí me gusta mucho. Elementos de reflexión, porque es la jornada de reflexión hasta donde yo sé. Pues yo voy a meter uno. Y yo lanzo una pregunta para que reflexionen los gallegos que nos estén viendo y que quieran votar mañana o hayan decidido su voto. ¿Por qué esta señora del BNG ha rehusado la foto que se han hecho antes de ayer Junts y los de Bildu? Cuando todos sabemos, que está demostrado, que son asesores. ¿Por qué lo han rehusado? Lo han rehusado porque ahora, políticamente, pueden pensar que hoy, esta noche, si alguien sacara esa foto o les hiciera pensar sobre eso, podría influir en el resultado del voto de mañana. No lo sé, lo dejamos en el aire y lo pensamos. La segunda, estamos hablando del Partido Popular mucho. Yo digo, el Partido Popular, yo creo que evidentemente mañana pues tiene más que perder que más que ganar, ¿no? Una victoria sería renovar y la derrota pues sería escandalosa, no en términos solo de Feijóo, como habéis apuntado, sino en términos de la propia estructura del partido, ¿no? Porque le van a culpar de dos cosas. Le van a culpar en ámbito nacional de haber perdido elecciones y le van a culpar en ámbito local de no haber garantizado la sucesión. Porque evidentemente yo no tengo el placer de conocer al candidato del Partido Popular personalmente, pero bueno, yo creo que ha sido un hombre de confianza de Feijóo toda su vida con él y es la típica sucesión que nos sonará a muchas personas españoles, ¿no? Y aquellos que han votado al Partido Popular. ¿Qué pasó con Mariano Rajoy? Pues lo mismo, Mariano Rajoy era un magnífico vicepresidente que de repente se vio abocado a... Entonces, al que Fraga, por cierto, le dijo en cierta ocasión, váyase a Madrid, estudie gallego y cásese. Y cásese. Usted es gente que no deja pasarle una al Partido Popular Gallego y esta noche está especialmente ácido, cosa que le agradezco porque nos sube las miras y nos sube la capacidad de defensa de aquellos que pensamos que lo que peor puede ocurrir sin influir en la intención de voto de nadie es que otra vez el independentismo, que está muy estructurado por un gran demagogo que se llama señor Sánchez, vuelve. Señor Sánchez se quiere cargar el Estado democrático, eso lo tenemos todo claro. Y esto es un paso más. Entonces, cuando la gente vote o vaya a hacer a pensar, luego no nos vengamos todos a regar la vertidura. Fíjate lo que ha hecho el BNG. El BNG no va a hacer lo mismo que está haciendo el señor Puigdemont y lo mismo que va a hacer en secciones vascas el terrorismo de ETA camuflado bajo partido político. Exactamente lo mismo, porque son vasos comunicantes. Entonces, uno,
que se piense mucho la gente qué va a hacer cuando deposite el voto, que se piense mucho las consecuencias de lo que va a hacer y a partir de ahí no nos engañemos. Ellos están jugando muy bien, que es, el PSOE nunca va a perder, va a ganar en cualquiera de las combinaciones posibles, porque de ganar mañana, otra puertecita a ese indulto camuflado, la amnistía camuflado en el indulto, se abrirá también en Galicia, y si no, al tiempo. Bueno, ahora valoraremos lo que puede pasar si Feijóo, el PP, Rueda, pierden esas elecciones y ustedes opinarán lo que estimen oportuno. Vamos a publicidad. Yo pensaba que Soraya era un hecho aislado. Soy Soraya, la del PP. Yo pensaba que Soraya desaparecería del PP y el PP pues volvería a ser un partido pues como lo fue con Aznar, como lo fue antes, ¿no? Bueno, pues no, el sorayismo todavía está en la impronta de lo que es el Partido Popular como partido. Oh, cuidado, no. Luego les hablaré de un argumento que tendría que ser ahora el elemento mediante el cual el Partido Popular tendría que estar despellejando a Pedro Sánchez. Sin embargo, pues mira, oh, viva Galicia, más pulpo para los de Lo País, un poquito de Ribeira por aquellas mesas que están vacías. Julián Salcedo. Sí, bueno, yo lo primero que quería decir es que hemos visto a los Hughes, pero no hemos visto si llegó la caballería al final, ¿eh? O sea que no llegó. Hay que esperar a la noche del domingo. Vale, pues esperamos a mañana. No, y ahora fuera de broma, yo en cuanto a la señora Pontón, que como muy bien ha dicho Roberto, pues efectivamente ella ha declarado que dejó de hablar castellano a los 15 años, ¿no? Pues eso solamente demuestra Pero no has terminado la frase, porque era muy difícil. Ah, bueno. No, lo que iba a decir, sí, pero verás cómo iba por ese camino. Porque lo que iba a decir ¿cuánto verbo? Es que además de su sectarismo, eso solo es una muestra de su pobreza cultural. Claro. Porque es el segundo idioma más, o el primero, no sabemos muy bien, más hablado en el mundo. Entonces, renunciar... No, hombre, no te pases, no hagas como Balbás. El primero será el chino, digo yo. Bueno, yo digo porque como Balbás ya dice que es el primero... Los indios, como están tan divididos, lo acepto. El segundo. Pero el segundo será el inglés. Bueno, pues el tercero, vale, si es igual. Ahora ya siempre entre los tres vas a hablar. Que está muy bien. Denota la pobreza cultural de una persona que renuncia a expresarse, a entenderse con alguien que habla un idioma, pues eso, el tercer idioma más hablado en el mundo, ¿no? Ahí te escucho. Pues ya está, pobrecilla. Bueno, ¿a qué me refiero yo con despellejar a Pedro Sánchez? Bueno, pues, es que te lo han dado gratis, además. No habéis tenido que pensar. Es el Sanedrín, no ha tenido que hacer grave esfuerzo. Lo dice la Generalitat. Bueno, tenemos un acuerdo ahora después de las gallegas con Pedro Sánchez que adelante la ley de amnistía y que si se queda alguno desprotegido, él se compromete a indultarlo. Hay una pega, que es en lo que está el tío este, que no es que tenga un peluquero que sea un enemigo, es que le pasa como a Rajoy, tuvo un accidente, tiene una cicatriz en la frente y de ahí lo de el flequillo este hilarante de don Puigdemont. El problema es Puigdemont, que dice, oiga, pero usted me da el documento de que me va a indultar a todos los que tal, pero ¿y si no está en la Moncloa? Este papel vale poco. Vamos a ver qué es lo que les tiene prometido Pedro Sánchez. Lo que no sea amnistiado serà indultado. I per altra banda, sabem que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia, els mecanismes dels indults existeixen i el govern espanyol està obert, lògicament, a resoldre per la via també dels indults si convé. Así lo ha asegurado el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat Catalana, Carles Campuzano. El que fuera diputado de Convergencia y que forma parte del equipo de Aragonés como independiente, lanza además un órdago sobre Junts, insistiendo en que le ha faltado tacto para cerrar definitivamente el acuerdo con el PSOE. Desde Esquerra, su presidente, Oriol Junqueras, afirma que sí, que todo será amnistiado. ¿Con el texto que existe, si no se toca la ley de amnistía, cubre a todos? Sí, por supuesto.
Y por esto se ha redactado de este modo, para cubrir a todo el mundo, porque nadie debería ser perseguido por hacer cosas que son estrictamente democráticas. Votar es democrático y, por lo tanto, no se debe perseguir a nadie por votar. La norma aún está en proceso de tramitación parlamentaria a la espera de que el próximo miércoles sea aprobada por la mayoría de la Cámara Baja. Los de Sánchez se mantienen discretos sobre el punto en el que se encuentran las conversaciones, también los de Puigdemont. I posarem el bo i millor per aconseguir l'objectiu, que crec que l'objectiu està assumit i compartit i signat. Quan a Junts per Catalunya arribem a un acord o arribem definitivament a un desacord, doncs ja ho anunciarem. Óscar Puente, ministro de Transportes, insiste en que el acercamiento del Partido Popular a Junts servirá para quitarle hierro al grueso de las negociaciones. Es sorprendente, ¿no?, que hayamos tenido que soportar manifestaciones, acoso y asedio a nuestras sedes, un lenguaje de lo más grueso, insultos, cuando resulta que, oiga, la cosa no era tan dramática hasta el punto de que el propio Partido Popular tenía estas medidas en su agenda. Para Feijóo, lo que diga el Partido Socialista no son más que mentiras. Las campañas están, lamentablemente, cada día más llenas de mentiras y de barro. Mentiras para confundir a la gente y barro para intentar que las cosas no se vean de forma nítida. Pero en todo caso, los de Sánchez y Junts, si no han llegado a un acuerdo para la semana que viene, el calendario podría llevarles hasta el 7 de marzo, y eso al existir un plazo prorrogable. Alfonso Rojo. Antes de entrar en materia, un apunte sobre lo que hacían en La Sexta Ferreras y Junqueras, que vendían el argumento de que, claro, no se puede castigar a la gente por hacer algo que es legal o legítimo, que es, por ejemplo, pues votar. Mire, por comer no te pueden condenar, a menos que te comas al vecino. Las cosas como son. Es decir, aquí no es votar. Es decir, yo es que las argumentaciones que se utilizan me parecen desquiciadas. Y después, ¿Puedo mejorar eso? Sí. Reclamemos un referéndum para declarar ilegales los partidos que pretendan romper la unidad de España, como por cierto tiene consagrado la Constitución de Portugal. Yo estoy absolutamente a favor, ¿eh? O Alemania. Yo estoy absolutamente a favor, igual que creo que hay que plantear en el futuro referéndum sobre otras cosas fundamentales, sobre la estructura del Estado, sobre lo que hicimos en el 78, y hay muchas cosas. Pero es que le dan tanta munición al PP. Es cierto que los medios no juegan a favor, que la inmensa mayoría, y es un detalle que a veces no tenemos presente, el PP, en centro-derecha en general, Vox de forma particular y el centro-derecha en general, tienen enfrente una montaña, que es unos medios de comunicación absolutamente cautivos del poder, con contadas excepciones, por muchos motivos, por una vía o por la otra. Y después una legión de tertulianos amarrados al pesebre monclovita, que por las pequeñas pagas, las peonadas de las tertulias están ahí atados. Y es muy difícil remontar esto, es muy difícil que tu discurso llegue, pero vivimos en una sociedad en que se pueden mandar los discursos directamente al público, en que puedes esquematizar el discurso, puedes cargar sin piedad. Lo que contabas tú antes, es decir, ¿por qué Tito Berni desaparece de la campaña? ¿Por qué han desaparecido los ERES? ¿Puedo hacer una pregunta retórica? ¿Te enteraste que ha ganado Milei las elecciones argentinas? ¿O crees que tenía los medios institucionales peronistas a favor? No, pero es que ¿manejaba las redes? Claro, no, y se lanza todo, pero el PP sí tiene que hacer lo de simplificar. Raúl Ramírez. A ver, dos cositas. La primera, tenemos la suerte, o yo tengo la alegría, de saber que la izquierda siempre es cainita. O sea, si hay algo que le pone a estos progresistas es fagotizar a los suyos. Mucho más que cargarse al de enfrente. Lo estamos viendo en Podemos, yo estoy disfrutando como un enano, y lo vamos a ver. De hecho, a mí me hacía gracia, señor Junqueras, cómo le ponía a los que le gusten los toros en la larga cambiada, decir, no, tú ven, que esta ley te va a coger seguro, porque lo que le está haciendo al otro es poner la larga cambiada para que caiga en la propia trampa, porque dentro de esta guerra hay otra interna entre ellos, ¿no?, que es quién se queda con la hegemonía de la generalidad. Uno lo quiere y el otro también. Es evidente que Junts se descompuso y está jugando también en una guerra paralela, a más de lo evidente, a intentar coger esa cuota de independencia que le pueda volver a dar posición en Cataluña. Y RC obviamente está jugando lo mismo. Primera ventaja, que son cainitas. Y segunda desventaja, y tú lo decías antes, ¿no?, digamos el sorayismo blandengue del Partido Popular. Y fíjate, yo no creo que el señor Feijóo haya hecho todas las cosas mal que se dicen.
hablaba mi compañero de la prensa, esa montaña tal, y dice, pues ahí tienes el enemigo de enfrente y el amigo con fuego enemigo, ¿no? Que muchas veces también los pocos que quedan tampoco ayudan mucho pegando el balazo en la espalda cuando vas a intentar subir la montaña, ¿no? Y yo creo que todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Pero dicho todo esto, el propio Feijóo, lo que creo que tiene gente del partido, tiene gente lo suficientemente preparada intelectualmente, pero sobre todo con muchas escamas en la espalda, en barrernos contra un trilero como de juego sucio, un taur como es el Partido Socialista. ¿Cuál es el problema? Ese estrato todavía sorayista, blandengue, difuminado, que Feijóo se ha dejado redar por buscar ese centro, por ese complejina que le llamen facha, o ese complejina que nos llamen fachas a todos, porque no estamos de acuerdo con una malentendida izquierda radical o ultraizquierda que existe en España. Si afrontamos las cosas como son, si nos da igual las etiquetas, si a mí me importa un pito ya. El otro día escuchaba a la presidenta Ayuso decir, a mí que me llamen facha me hace hasta gracia ya, porque como se ha desnaturalizado tanto el concepto, que ya no se sabe ni lo que se está diciendo, facha es por decir que no eres ultraizquierda como yo. Pues entonces sí, eso es verdad. ¿Cuál es el único problema? El Partido Popular tiene a la señora Álvarez de Toledo, por decir una persona dentro de las que hay, y podría decir muchas más, que les tienen pánico, pero pánico, la izquierda tiene pánico intelectual, porque a estas provocaciones chuscas argumentan con contundencia y teniendo muy claro el mensaje sin perderse en vericuetos. ¿Cuál es la debilidad? No voy a poner nombres porque creo que no es elegante por mi parte, pero el señor Feijóo debería cuestionarse el lunes, independientemente del resultado que haya sacado, cuál es el camino y con qué equipo tiene que afrontar el cambio político en este país. Desde luego, no con el mezcolanza o cocido que se ha montado. Porque si es verdad, y estoy de acuerdo con mi compañero, que para jugar el barro tienes que saber salir a jugar y tienes que tener jugadores para ello. Y ojo, el PP los tiene, no nos equivoquemos, los tiene. Pero tiene que asumir que tiene que ponerlos delante. Cuando dice Junqueras que votar es democracia, claro, votar es democracia, lo que no lo es, un golpe de Estado es lo contrario a la democracia, por mucha raza superior que te creas. Pero además, si vamos a votar, votemos todos, porque es que yo mismo, para ponerme delante ya, una persona de Lugo, una persona de Cuenca, de Madrid, tiene el mismo derecho a decir sobre esa parte de su país que uno de Sant Boi o uno de Reus, ¿no? Porque Cataluña, los catalanes no son los dueños de Cataluña, nadie es dueño de una parte de un territorio al margen de las demás. Y es curioso ver a Junqueras porque lo hemos visto entrar en la cárcel, lo hemos visto salir en la cárcel y ya lo vemos con Ferreras ahí sentado explicando cómo va a confeccionar el gobierno y la amnistía. Y para terminar ya con el tema gallego, es una región que ha salido del ostracismo rural con medidas económicas, con gobiernos que han apoyado esas medidas económicas, industriales, intentando contener también la diáspora gallega y ahora pueden volver a ese generador de miseria que es el socialismo o a ese tribalismo excluyente que es el nacionalismo. O sea, que en manos de ellos está. Yo no pido el voto para nadie, pero hago esta reflexión. Bueno, pues sí, Julián. Sí, no, solo un minuto, ¿no? Bueno, porque hemos pasado de largo, hemos dicho lo de si votar es democrático o no, lo que decía Junqueras, pero hemos pasado de largo lo que estaban diciendo en el fondo, ¿no? Que y si no nos libramos por la amnistía, nos libraremos por un indulto, ¿no? Bueno, pues hay que decir, aquí algunos somos abogados, ¿verdad?, que eso constituiría un clarísimo fraude de ley, porque claro, la amnistía puede ser discutible y el indulto, que ya se aprobaron, como sabemos, hace unos meses, también pudo serlo, ¿no? Pero bueno, al final entran dentro de la ley, pero claro, burlar la ley o pretender burlar la ley diciendo lo que no cabe por aquí, pues constituiría un auténtico fraude de ley que tumbaría, de hecho, tanto la amnistía como el propio indulto posterior, ¿no? Y entonces lo que decíais también de que el Partido Popular, hacérselo mirar, etcétera, bueno, hasta donde yo he leído, ha convocado ya su ejecutiva para el martes. Bueno, eso lo hacen siempre. Sí, pero para cerrar filas, no para analizar los resultados, por si acaso. Por si acaso. No, pero lo hacen siempre, después de elecciones, para felicitarse por haber ganado algo. Hemos sido los más influyentes en las 4 provincias, hemos ganado pero no gobernamos, siempre hay algo que celebrar. Va a ganar. Un matiz a lo que acaba de decir mi compañero Julián, que es siendo correcto, pero fijaros la inconsistencia de las afirmaciones de estos señores. El indulto, para que se dé el indulto, tiene que existir un delito. Es imposible indultar a alguien que no haya cometido un delito. Y para que haya cometido un delito luego tiene que haber una condena. Por tanto, si no hay condena de un delito, no hay indulto. Entonces, la trampa, que es lógico que el señor Puigdemont, mira, tendrá el golpe, la brecha, lo que usted quiera, pero idiota no es. Eso está clarísimo.
Y a nadie en su sano juicio se le va a traer aquí, porque él primero, si no reconoce que ha cometido un fraude, no ha cometido un delito penal, tendría que ser juzgado, tendría que entregarse, tendría que ser juzgado y luego ver si cabe la figura del indulto dentro del proceso. Por lo cual, a mí me hace mucha gracia el señor Junqueras porque me parece de un zafio y de un basto intentar engañarle a otro de esa manera que yo no sé si la guerra está aquí, está allí o está en otra posición. Desde luego, lo que tengo claro es que si mañana en Galicia los votantes gallegos y todo el que tenga derecho al voto en Galicia, que no son todos los gallegos, que eso es otro tema que algún día hablaremos, de inmigración en España y cómo se está jugando con el voto, ¿vale? En caso de que tengan que vote, cada uno que vote lo que considere oportuno, pero por favor tengan en cuenta los vasos comunicantes de lo que ocurra el domingo mañana en Galicia. No es ninguna broma, no me pilla lejos, esto no es un tema de gallegos, sino que los vasos comunicantes nos van a afectar a todos y cada uno de los españoles. Bueno, vamos al segundo asunto del programa. Va de suyo decir que dedicamos, por lo menos esta parte del programa, a la memoria de esos 2 agentes de la Guardia Civil que fueron asesinados. No, es que como el periodista cómo juega con las palabras, que murieron. No, murieron, eso es un infarto. Se ha caído del coche patrulla, se ha caído al agua de la lancha esta Zodiac. No, se ha ahogado. No. Fueron asesinados por los narcos en Barbate, cuando hacían su trabajo, aunque luego no quieran considerar un trabajo de riesgo el ser policía o guardia civil, eso que caiga sobre la conciencia del ministro del demonio, de Fernando Grande Marlaska. La cosa es que, muy especialmente a las viudas, a las familias, a los hijos, por cierto, gran comportamiento el de una de las viudas, ¿verdad? Nos sentimos muy identificados con lo que con rechazar que se acercase al cuerpo de su marido. Elemento clave, y esto es un dato, no fueron, es que la prensa a veces hace cada cosa, no fueron embestidos por una embarcación mayor como consecuencia de lo cual, pues el golpe o tal. No. Fueron, la embarcación mayor hizo volcar a la Zodiac y luego los motores de altísima potencia de esa embarcación mayor, unos 5.000 kilos sin carga, les pasaron por encima a los guardias civiles. Así hay uno que está en el hospital al que le han tenido que amputar un brazo. Esos son los hechos. Todo esto señala en una dirección por diferentes cosas que vamos a tratar de analizar una por una. Señala a un responsable. El responsable lo van a ver aquí detrás mío. Se llama Fernando Grande Marlaska, aunque él, si se pudiera defender, pues a lo mejor argumentaba que él es el ministro del demonio porque el ministro del infierno, da igual, o del demonio, es lo mismo. A lo mejor él argumentaba que lo que ha hecho en el Estrecho era cumplir órdenes de alguno que está bien cubierto en la Moncloa. Porque entre las cosas que yo les quiero sugerir, en el debate saldrán, la pregunta es siempre quién se beneficia de levantar la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Pues los narcotraficantes, pues sí, tienen ustedes razón. ¿Y alguno más? Porque hay un país vecino nuestro, que está al sur, al que por cierto le hemos regalado 5 patrulleras de la Guardia Civil, que mejor estarían en manos de la Guardia Civil, que tiene 120.000 hectáreas de cáñamo para hachís plantadas en su territorio. En Marruecos, que si lo conocen un poco, pues ya sabrán que eso drena corrupción hacia pues, la gendarmería, las autoridades, los puertos, la vista gorda, y quién sabe dónde podríamos acabar. Bueno, hay algo yo en los programas diarios de esta casa llevo más de un año insistiendo en que la droga nos va a hacer la vida imposible a los españoles si no cambiamos algunas cosas. No voy a decir cuáles porque no lo sé. Sí me da la sensación que habría que reflexionar sobre cómo combatimos la droga desde el punto de vista incluso legal, porque se le sigue llamando delitos contra la salud pública. No, esto no es un delito contra la salud pública. Esto es un delito contra el Estado de Derecho. Esto lo que quiere barrer es el Estado de Derecho, entendámoslo. Medellín era una ciudad tranquila de Colombia hasta que los de la droga se quedaron con la ciudad. Sinaloa era un estado tranquilo en México hasta que el cártel mandaba más que las autoridades, incluso que el Ejército Federal.
Y eso puede pasarnos en algunas partes de España. Nos pasó en Galicia tiempo atrás, ahora nos está pasando en el Estrecho. ¿Qué nos está pasando en el Estrecho? Algo muy serio, que de jugar a policías y a ladrones, yo te persigo, yo te incauto, yo me juego la vida, tú tienes muchas lanchas, yo tengo pocos medios, pero bueno, hago lo que puedo. Dicen que lo confiscado es apenas un 10% de lo que se mueve en drogas del Estrecho Sur al Estrecho Norte. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el narcotráfico, las bandas del narcotráfico, tienen mucho apoyo en tierra. Lo vimos en Barbate, donde la gente les jaleaba. Hundirlos, acabar con ellos, venga duro con ellos. Cuando eso pasa es una sociedad enferma, controlada más por la droga que por el sentido común o la ley. El sentido común se vulnera en el momento en el que la gente, los jóvenes en esas provincias deciden trabajar para el narco, que paga mucho mejor, y mira, me la juego con los fardos en la playa y me llevo 9.000 por noche, 9.000 euros por noche. Si conduzco, bueno, si conduces la lancha ya te llevas 4 veces más. Si conduzco el coche con los fardos me llevo 12.000. ¿Claro? Eso como lo hemos combatido como país, digo, como país. Luego están las cosas que hay que atribuirle a Marlaska, que también forman parte de todo esto. Pero lo grave es que los narcos empiezan a desafiar a la autoridad. Ya no es tú me persigues y si me pillas tú ganas y si no yo voy a la cárcel. ¿Saben cuánto es el tiempo que pasa un narco en la cárcel? Aunque sean 4 toneladas lo que lleve, o 10, da igual, 2 años y medio o 3. Y por supuesto no le confiscan nada. Él sale con la pasta en el banco, o escondida, o cambiada o blanqueada en unas propiedades que siguen siendo de él y de su familia. Bueno, lo grave, digo, es que han hecho trizas el Estado de Derecho en el momento en el que desafían a los agentes de la autoridad, a la Guardia Civil. Y no solo los narcotraficantes, los que trafican con tabaco, que aún los hay, en el Estrecho aún los hay, también desafían a la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque tienen tan pocos medios que han perdido la autoridad necesaria para imponer la ley. Esa es la cosa contada muy rápidamente, y si no, véanlo. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un auténtico desafío para la Guardia Civil. Los narcos actúan cada vez con más violencia y lo han convertido en una lucha de ver quién puede más. Menos de una semana después del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, ha vuelto a producirse un nuevo y revelador incidente en Cádiz. Un hombre ha embestido a un vehículo camuflado de la Guardia Civil tras ser sorprendido con un alijo de tabaco de contrabando en una playa de San Roque. Cuando la embarcación, llena de paquetes de tabaco, se dio cuenta de la presencia de los agentes, se dio a la fuga, dejando solo en la playa al conductor del vehículo, que al intentar huir embistió de forma violenta a los agentes. El hombre ya ha sido detenido. Esta es una muestra más de lo violentos, impulsivos y temerarios que son las bandas de tráficos ilegales. Motivo más que suficiente para dotar de medios humanos y materiales a los agentes que se juegan la vida cada día. Medios hay, pero no van destinados al Estrecho. Hemos conocido que en 2022 Sánchez regaló a Marruecos 5 lanchas como las que pide la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico. Lanchas, por cierto, que están preparadas para actuar con la mala mar y para resistir embestidas como la del pasado viernes. Ese mismo año, en 2022, fue cuando Grande Marlaska desmanteló la exitosa unidad Oconsur. Varios agentes de la Benemérita señalan a clanes del Estrecho como los responsables de que se echara el cierre a la unidad. Aseguran que pasaron datos falsos a asuntos internos de la Guardia Civil. Hasta ahora no se ha podido comprobar ningún tipo de colaboración de los agentes con los narcotraficantes, ni tampoco que hubieran recibido pagos de ningún tipo. Por lo tanto, el desmantelamiento de Oconsur sigue poniendo en tela de juicio a Grande Marlaska, que sigue siendo recibido con gritos de asesino y dimisión allá donde va. Bueno, yo soy un reconvertido de la defensa de la Guardia Civil, la he hecho toda mi vida. Perdí un poco la fe cuando vi que aquel señor ministro de Sanidad en la pandemia se escondía detrás de un general de la Guardia Civil que decía abiertamente que ellos iban a perseguir a aquellos que informaran cosas en las redes sociales contrarias a lo que quería difundir el gobierno. Eso me hundió bastante, pero en estos casos no hay que tener dudas. Por supuesto, viva la Guardia Civil, por supuestísimo. Ahora, algunas preguntas sí hay que hacerse. Por ejemplo, si quieren hablamos de Pérez de los Cobos, si quieren, pero no es el programa ni el momento, ¿verdad?
En la Guardia Civil no hay nadie que diga, ¿cómo que usted me impide poner la bandera media asta porque han muerto 2 compañeros míos? Pero usted que se ha creído, ministro del Interior. Ahí van, puestas. No, ha tenido que pasar una semana hasta que ayer el Ministerio les autorizó, por la presión de los medios de comunicación, a que lo hicieran. Aquí se ha puesto la bandera media asta porque se moría, o se ha muerto, Jacques Delors, el socialista francés, el presidente de la Comisión Europea, y no se va a poner en todos los sitios, pero sobre todo en las comandancias de la Guardia Civil, la bandera media asta, porque dice el ministro que no. Porque el ministro le pide a los generales de la Guardia Civil que los números no vayan a los homenajes de los 2 fallecidos en acto de servicio. Pero hasta aquí hemos llegado. Es decir, el ministro del infierno hasta ese punto tiene colonizada la Guardia Civil. Vamos a ver, tú lo has contado muy bien. Y yo voy a dar algún nombre y alguna... Primero, es cierto que Marlaska en el primer momento, al ver lo que había pasado en Pamplona, donde la viuda se niega, apelando a la memoria o citando a la memoria de su marido, a que Marlaska se haga una foto oportunidad al lado del ataúd poniéndole una condecoración, se pasa una instrucción a los cuarteles de la Guardia Civil, a los números, para que no participen en actos de homenaje ni minutos de silencio. Y ahí, eso no es razonable. Vamos a ver, lo que no es razonable es que un general de la Guardia Civil, el DAO, teniente general Llamas, dé curso a la orden. Eso es lo que no es razonable. O sea, lo que no es y lo digo con nombre y apellidos, que el DAO, el director operativo, aunque se lo mande el ministro, es porque lo primero que es, ¿qué me dice usted? Aquí no está lo de la obediencia de vida. Desde Nuremberg sabemos que lo de la obediencia de vida es una milonga. Una milonga. Entonces, ¿cómo puede hacer eso y cómo no hay nadie en ese cuerpo que diga, oiga, que no, que esto no es de recibo? Porque lo que se les dice es no participar en actos de homenaje a los 2 asesinados por las consecuencias que puede tener negativas para el gobierno. Y lo mandan por una instrucción y al cabo de unas horas se dan cuenta de que se lo vamos a sacar y da marcha atrás. Esa es una pregunta que me hago. La segunda, ¿qué instrucciones recibe esta Guardia Civil que no hace uso de sus armas en ningún momento? ¿Iban desarmados? Yo pregunto. No, yo pregunto. ¿Iban desarmados? Es decir, si ves el vídeo, yo lo he repasado 20 veces. El vídeo, las lanchas le hacen una vuelta y otra. A la segunda vuelta te echas el CEME si lo tienen a la cara. No tienes que matar a nadie, le das dos balazos en la popa y salen de Naja para Nador. Pero esos guardias civiles que van como corderos penitenciales al sacrificio en la dársena de Barbate. Bueno, yo la actuación de la Guardia Civil, honorable, viva la Guardia Civil, pero diga, no hay ni legítima defensa, ni defensa propia. ¿No sabe usted que tiene un arma? ¿No sabe usted que la puede usar? Sí. ¿O se les prohíbe incluso eso o se les manda desarmados? Saben que se buscan la vida si la usan. Bueno, falta cobertura jurídica. Es decir, yo cuando vas a cazar, es que no se me ocurre otra. Si viene un cochino, le tiran al cochino. Sí, pero es que el cochino no está protegido por el gobierno. Bueno, vosotros habéis visto en cualquier intervención de la policía, tengo a varios amigos policías, el arsenal de imagen cargada que llevan para evitar futuras demandas. 2 cámaras Go, 2 secuadras. Oye, pero no se cortan un pelo ni en Ferraz ni con los agricultores. Mira, ahí reparten que te digo, a las viejas que rezan el rosario, Alfonso, les untan por todos los lados. Ahí tienes cobertura. Es decir, lo que vimos el otro día en el Estrecho, además de un asesinato, lo que fue una ejecución, ¿vale? Y hay que llamar la cosa por su nombre. Porque siguiendo ese vídeo que todos hemos visto, no solamente tienen la opción de no hacerlo, sino que preparan el circuito y luego pasan con... Es una ejecución, es lo mismo que si hubieran fusilado a estas civiles. La policía sí llevaba pistola y de hecho se preguntaban si habían disparado al aire o no. Lo que no llevaban eran la munición apropiada porque ni siquiera eran especialistas en lucha contra el narcotráfico. Llevaban su arma reglamentaria que también poco vas a hacer contra 2 bichos de esos. Pero hay una cosa que yo creo que hay que salir más allá. Y por delante, sobre todo mi cariño y mi agradecimiento a la Guardia Civil, sobre todo a las familias, no solo la viuda, sino la madre y las hermanas de la otra persona que ha fallecido, cómo han sabido contener la ira que entiendo que puedan tener y cómo por lo menos decir que esto
no salga gratis y que sirva para algo, ¿no? Que nos sirva para hacer pensar y que nos sirva sobre todo para reforzar necesidades que tienen. Pero hay una cosa que hay ante todo, y vamos a hablar del señor ministro, que es el objetivo. Marlaska, el señor ministro, si algo define es la cobardía. Probablemente sea la persona más cobarde que yo recuerdo en política y en un cargo público en la historia de la democracia española. ¿Qué pasó cuando hubo el problema de la verja de Gibraltar? ¿Qué pasó cuando aparecieron unas balas o una navaja que ya no se sabe si apareció o no se apareció? Perdón. Siempre, 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 siempre ha ido a refugiarse en las faldas del señor Sánchez. O sea, esto no es más que una muesca más, en la pistola con cariño dicho, del señor Marlaska de incompetencias. Alguien que después de lo ocurrido culpa a la Guardia Civil los mandos por dar instrucciones que no debían. Llegó a cuestionar que esto había ocurrido por el mal estado de la mar. Llegó a plantear las cosas más perogrullosas en vez de asumir la responsabilidad. Llega incluso a cuestionar el sistema jurídico español cuando disuelve la OCON, calumniando los motivos. No hay una sola investigación abierta y no hay una sola condena de todo lo que se ha hablado. Es decir, el ministro de Interior no puede, bajo ningún concepto, calumniar a las instituciones de las cuales depende. Y no puede esconderse debajo de las faldas de nadie cuando es el primer responsable, directa o indirectamente, en este caso, para mí, muy directamente, de una ejecución pública de dos servidores públicos. O sea, sería un auténtica despropósito para la ciudadanía española que esto jugásemos a lo que están pretendiendo. Se nos olvidará, como se nos olvida todo. Pues, señores míos, creo que ha llegado el momento de que no se nos olvide todo. Hay 2 difuntos, 2 familias rotas, un país humillado y un riesgo extremo, no solo para España, para Europa, porque ese camino de la entrada de droga no es solamente español, es europeo, y para cuando uno es ministro del Interior lo es para lo bueno, para la foto y para poner la cara. Te agradezco la intervención porque me da pie a que ustedes valoren la aportación de ese gran, ilustrísimo político de tu tierra, por cierto. Pachi López. Hay de todo. Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que, debido a una tormenta, hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta. Vuelvo a repetir, hay que mejorar los medios, sí, pero como decía el anterior interviniente, que cada vez que la policía o con la Guardia Civil, sí, Nacho Carretero, que cada vez que la policía o la Guardia Civil aumenta su eficiencia, los narcotraficantes también aumentan sus medios y aumentan incluso su violencia. Lo de la tormenta es mega alucinante, pero luego la otra teoría que ronda, que se da golpes en las paredes del cerebro de Pachi López es, claro, no aumentemos la eficacia de los medios de la Guardia Civil porque la otra parte aumenta también la eficacia de los suyos. Mira, tío, Pachi López, lo tuyo no tiene nombre, ¿eh? Lo tuyo no tiene nombre, amigo. Vamos a publicidad y lo comentamos enseguida. Durante la pausa, Alfonso Rojo, que tiene mejor memoria que yo, recordaba una frase singular. No una frase. Tú sabes que en su momento Pachi López, este zote inmenso, llegó al Endacari vasco, por la generosidad del PP y por el juego electoral, porque era distinto. Y la primera entrevista se la concede, como no puede ser de otra manera, estando en el PSOE, a la cadena SER. El tipo de la cadena SER, no recuerdo su nombre, pero es indiferente, para halagarle y explicarle eso de que cuando entra una cosa, sale otra, le dice, para darle pie, para que entrasen de forma oculta en la entrevista, le dice a Pachi López, ¿conoce usted el principio de Arquímedes? Y el zote este dice, ¿cuál de ellos? Pero está ahí, nosotros lo hemos subido muchas veces a la red, pero claro, Alfonso, no consigo, os lo voy a mandar. No lo ha pillado todavía él, ¿eh? No, te digo que no lo ha pillado. No, yo a veces cuando dice cosas en las ruedas de prensa estas del Congreso, dice alguna palabra exótica, siempre le digo al reportero, si te dejan preguntar, pregúntale solo qué significa. Pero no nos dan la oportunidad. Roberto. Yo no recuerdo tanto ver a una neurona luchar por salir de un cráneo como en el caso de Pachi López, la verdad. Y además, lo del mal tiempo, hombre, puede afectar a unos percebeiros gallegos que bajen a la mar, a unos marisqueros, pero en la lucha esta contra el narcotráfico es de tomar a la gente por idiota. Nadie en el PSOE ha dicho que esos 2 agentes fueron asesinados.
Mira, del cierre del cuerpo de élite de la Guardia Civil, que estaba exclusivamente en el campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico, no se han dado explicaciones, nadie lo ha explicado con claridad. Y además, no tiene sentido que sabotee Marlaska su propio éxito, por así decirlo, porque es un cuerpo que él creó nada más ser nombrado ministro del Interior. 2018, Ahora, ¿qué pasa? 2018. Que está afectando, puede que, a la economía de Marruecos, porque en su éxito está también el detrimento del negocio del hachís. Entonces, Marlaska debería dimitir por muchas cosas si nos ponemos a hacer cuentas o a recapitular. Usted nombró antes a Pérez de los Cobos, que no es el momento, ya lo he hecho. Está la manifestación de orgullo gay en 2019 con unos incidentes que él falsificó un informe para decir que los ciudadanos habían provocado y demás. El propio Pérez de los Cobos y el 8 de marzo. Las muertes al asalto en la valla de Melilla en 2022. La acción de los antidisturbios hace poco en la calle Ferrat, donde gasearon a ancianos y personas que estaban ahí, que no estaban acometiendo actos violentos, les pasaron gas por encima a aquello. Y el filtrar desde el Ministerio de Interior datos de las víctimas y familiares de víctimas de ETA al entorno de etarra. O sea, suma y sigue, y más cosas, y el tío está ahí porque, evidentemente, no va a dimitir, tiene a Sánchez como, digamos, su valedor. Julián. Sí, bueno, la primera parte, si me lo permitís, que hemos pasado quizá muy deprisa, lo de que no les han permitido la bandera media asta, el minuto de silencio, etcétera. Yo creo que hay que recordar que el uso de la bandera y además en los establecimientos militares, el mando del establecimiento es el que tiene las facultades para tomar estas decisiones siempre que cumpla con lo reglado, ¿no? Por tanto, yo creo que cualquier establecimiento militar podía haber decidido poner la bandera media asta o podía haber decidido ordenar un minuto de silencio, ¿no? Las consecuencias después... ¿Después de lo de Pérez de los Cobos? Sí, claro. Luego tendrá consecuencias. No sé sí, yo, hay que asumir las consecuencias, porque hay consecuencias. Bueno, pero entonces tenemos que... Los actos tienen consecuencias, y más con este régimen. Entonces nos callamos. Y la segunda parte, yo quisiera añadir respecto a lo que ha ocurrido. Efectivamente, que es un asesinato no puede caber ninguna duda. No nos cabe, a menos a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero lo que yo me atrevo a pedir es que no salga gratis. Es decir, las familias de las víctimas tienen abierto dos procedimientos, dos posibilidades. La vía administrativa y la vía penal para recurrir, para pedir, exigir responsabilidades a la Administración Central del Estado, a los responsables operativos y, por supuesto, eso incluye al ministro y a lo mejor hasta en su caso al presidente de Gobierno. Tienen esa vía abierta, espero que la utilicen y espero que tengan buenos abogados para ayudarles en que lo pongan en marcha. Bueno, si en la comarca de Barbate necesita en su momento votos Pedro Sánchez, ten por seguro que los indultan. Ya. Pero seguro. Sí. Pues sí. Pero ninguna duda, ninguna duda. Los indultan. Me interesa buscando mucho, una explicación. Me interesa extraña. mucho que llegue el mensaje claro y nítido. Tenemos que cambiar todo lo que tiene que ver con la droga en este país. Condenas, cumplimiento de esas condenas, embargo de bienes absoluto, porque lo del blanqueo de capitales es la leche. Tratar de impedir que haya 120 bandas de narcos internacionales que están de Marbella hasta Barbate. ¿Eso por qué es? Pregúntenselo a autoridades del Estado, señoras y señores diputados, partidos políticos, que consideráis la droga un problema de una familia, porque tiene un muchacho, una muchacha que... No, esto es un problema de todos, que van contra el Estado de Derecho. Miren lo que ha pasado en algún país latinoamericano. ¿Qué creen? ¿Que aquí no somos? Pues somos un lugar geoestratégico y por lo tanto tenemos la obligación de defendernos si no nos subyugarán. En Cádiz venimos de un pasado. Hace 6 años, en Cádiz, los narcos liberaron a uno de sus capos de un hospital donde estaba custodiado por la policía. A punta de pistola se lo llevaron. Y no es Medellín, es Cádiz. En Cádiz, los depósitos judiciales, donde cuando incautan una operación de droga llevaban las barcazas o las lanchas con sus motores y todo eso a un depósito del juzgado, pues iban los narcos y las robaban a plena luz del día. En Cádiz, 8 agentes, 8 es una unidad, de los GAR, Acción Rural, no son los más enclencles de la Guardia Civil, recibieron una paliza de una
muchedumbre de gente vinculada o partícipes del mundo del narco en la puerta de un restaurante. Y se tomaron medidas. La medida principal, pues vamos a mandar una unidad especializada en esto, que esté disponible las 24 horas y que tenga los medios. Y es una canallada de este que está detrás mío, de Marlaska, disolverla, no dar explicaciones, 6 preguntas en el Congreso y no ha habido explicación ninguna, y ahora que la gente se acuerda de que había una unidad que fue disuelta ahí, en el interín filtraron que es que se había disuelto porque tenían negociaciones y contactos ilícitos con los narcos, lo cual es no insidioso, lo peor que puede hacer un Ministerio del Interior. Bueno, pues además de todo eso, resulta que ahora se les ocurre decir que es que eran muy caros. Como estaban en comisión de servicio, eran muy caros. El gobierno de los Falcon me dice a mí que era caro defender las aguas del estrecho del tráfico de las drogas. ¿Qué? ¿De verdad? Bueno, vaya como homenaje a los 150 agentes de esa unidad o Consur que deben estar ahora que fuman en pipa. Y lo entiendo. Oconsur, la unidad de élite contra el tráfico de drogas que Marlaska eliminó en verano de 2022, está ahora en el centro de la polémica. La unidad estaba formada por 150 agentes especializados y durante 4 años incautaron grandes cantidades de droga y desmantelaron a grandes clanes. Incautaron más de 1 millón de kilos de hachís, 35.000 kilos de cocaína, 60.000 kilos de marihuana y realizaron casi 13.000 detenciones. A pesar de los buenos resultados, Marlaska decidió eliminarla, algo que los narcos celebraron por todo lo alto. Es lo que ahora le reprochan al ministro los sindicatos policiales. Alguien filtró que 3 mandos de la unidad estaban acusados por prácticas ilícitas e instantáneamente dejó de acaparar la atención pública. Ahora, tras la muerte de los 2 guardias civiles por culpa del narcotráfico, el desmantelamiento de Oconsur ha vuelto a ponerse en duda. Según Marlaska, no se desmanteló, sino que se reestructuró, algo que ha vuelto a reiterar Patxi López. Se ha disuelto el organismo, pero el plan Oconsur y todos sus efectivos y todos sus medios lo que se ha hecho ha sido distribuir en las diferentes comandancias territoriales. Diversas fuentes aseguran que la decisión de desmantelar Oconsur se debió al elevado coste del dispositivo. La mayoría de sus integrantes estaban en comisión de servicio y las dietas eran numerosas. Álvaro García Ortiz ha asegurado que Marlaska no informó a la Fiscalía. Lo que sí que sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. En cualquier caso, las cifras lo dejan bien claro. 1 año después de la eliminación de Oconsur, solo se había incautado la mitad de hachís de la que se incautaba con la unidad operativa. Resulta llamativo que pocos meses antes de eliminar la unidad Oconsur, Pedro Sánchez mandara su famosa carta al rey de Marruecos en la que le regalaba el Sáhara. Cabe destacar que años antes la Guardia Civil protagonizó un incidente con el rey de Marruecos. Lo detuvieron durante 1 hora al confundirle con un narcotraficante mientras pasaba sus vacaciones en aguas ceutíes. Bueno, yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece. Y lo que digo que parece es que pues alguien está favoreciendo que ese tráfico vaya más. Ese tráfico, además, también tienen que saber esto. Es una organización muy bien engrasada que se gasta 150.000 euros en una embarcación a riesgo que se la incauten para cruzar deprisita donde ellos quieran. Las ven pasar por el Guadalquivir, en la desembocadura, cada día, esto es continuo. Claro, bien engrasada quiere decir que tiene los contactos, que tiene gente en tierra que les avisa qué hace la patrullera de la Guardia Civil, ten cuidado que hemos visto pasar un coche patrulla, ten cuidado que tal, mejor vas a la otra ruta, mejor tal. Esa estructura, claro, la gente que está en el mal también son listos y han decidido que la van a utilizar también para la cocaína. La cocaína es muy fácil mandarla, por ejemplo, a Senegal, Luego llevarla de Senegal a la costa marroquí tampoco debe ser muy complicado y luego ya queda en manos de unos verdaderos profesionales de cruzar el estrecho. Y eso es muy goloso y ya está pasando. También ha pasado que les han detenido alguna vez haciendo tráfico de inmigrantes, tráfico de personas, también. Bueno, pues todas esas cosas son lo que termina pasando en un país que no impone el Estado de Derecho a rajatabla, que no tiene unas condenas razonables, que no persigue a las mafias, que no persigue el blanqueo o que lo persigue insuficientemente. Claro, y sobre todo si los campeones condecorados de la incautación, del procesamiento y del enviar a la cárcel a la gente del narco
los levanta sin dar explicaciones a nadie, pues entonces, chico, pasa lo que hemos visto que ha llegado a pasar. Raúl. A ver, yo creo que ya entrando en el punto, o sea, buscándole las gracias al problema y más allá de Marlaska, porque si no, yo creo que es perder la noche y perder la paciencia. Yo creo que hay que también te poner en contexto, como decía antes, que esto no es un problema solo español, ¿no? O deberíamos, o te lo voy a cambiar, no es una responsabilidad solo hacia España, sino una responsabilidad también de España en Europa. Ahora mismo en Europa ya podemos saber lo que ocurre en Amberes, en Rotterdam, los puertos, donde se ha ido de mano, donde hay zonas que están absolutamente dirigidas por las mafias y prácticamente el querer mirar hacia otro lado ha llevado a que sean reconocer la incapacidad. Y yo quiero introducir un elemento, ¿no? En estos países se ha dado o se ha acudido al final al ejército para pedir soporte en defensa de lo que es lógicamente la integridad del Estado, porque estas mafias ponen en peligro la integridad del Estado. El fiscal, o la fiscal en este caso, antidroga, pues la semana pasada, estos días, ha pedido a la ministra de Defensa que por favor pudiera socorrernos a través de la Armada en vista de que no son capaces las fuerzas de seguridad del Estado de hacer de frente con los medios que tienen. Bueno, esto en principio, que he oído comentarios del ejército no está para esto, digo, bueno, pues usted me quiere acá, está para pescar en alta mar, para poner perchas en algún hipermercado. Digo, esto no es una emergencia, no hay... No, pero ya no es que es una emergencia, es que es la defensa del territorio nacional, es lo que estamos hablando, ¿no? Y lo segundo es cómo da explicaciones la ministra de Defensa del gobierno español de la actividad de la Armada. Lo primero que argumenta es que bueno, nosotros lo hacemos de una manera activa. La Armada siempre está en segunda línea para actuaciones de comisiones de alto nivel. ¿Le parece a usted poco que estén cruzando 5 toneladas en cada 5 toneladas en cada una de estas lanchas de manera diaria y cruzan como si fuera la M30 en Madrid? ¿Le parece a usted poco nivel? ¿Le parece, o sea, la desfachatez con la cual incurren sus propios errores es lo que nos tiene que llevar a los demás en esta noche preelectoral a pensar muy bien en manos de quién estamos? ¿Y estamos en manos de quién? De unos que se van cubriendo a otros. La Armada tiene los medios más, desde luego no sé si son los mejores del mundo, pero más medios que la Guardia Civil se lo garantizo. Que la Armada tiene una capacidad de bloquear el estrecho, por supuesto que la tiene. Ahora, que eso convenga, y hablaremos de a los que pierden los teléfonos o les copian los teléfonos en Marruecos, al millón de personas que viven del tocomocho y de este negocio, o a las mafias, que la pregunta es hasta dónde el Estado español está corrompido por la droga y hasta dónde ha llegado la capacidad de la mafia en España. Y yo me pregunto, ¿es España un país como Italia en su momento, donde la mafia no tiene capacidad de gestionar las administraciones públicas? Lo dejo en el aire. Yo viendo estas noticias cada día me lo cuestiono más. Julián. Bueno, sí, coincido plenamente con lo que dice Raúl. Por supuesto, dando por garantizada la integridad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, ¿verdad? Pero lo que sí que es verdad es que el narcotráfico tiene muchos tentáculos por todos los sitios, ¿no? Y que además hace participar a mucha gente. Y cuanta más gente participa, pues más gente involucrada, más difícil es desarticular. Me parece que he dicho en alguna ocasión, también en esta cadena, que yo, que viajo mucho a Sudamérica, he tenido oportunidad de verlo, esto está a la orden del día. Esto que acabamos de decir, que sacaron a alguien de un hospital en Cádiz, lo hacen todos los días en México, en Guatemala, en Ecuador, etcétera. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y resulta muy difícil de desarticular porque es que la mafia, este tipo de mafia, este tipo de organizaciones, se permean hasta el último punto. Entonces, el de arriba se llevará 1 millón de euros, pesos, quetzales, lo que sea, y el de abajo se lleva 10, pero se lleva algo. Y por tanto están involucrados y es muy difícil de desarticular, mucho. Pero algún día habrá que poner los medios, claro. Alfonso. Vamos a ver, en este asunto hay otro elemento fundamental. Si ves las fechas, los tiempos, el desmantelamiento de esa unidad de élite de la Guardia Civil, están sospechosamente cercanas en el tiempo con el momento en el que se descubre que han sacado más de 2 gigas y medio, terabytes del teléfono de Pedro Sánchez, que habían desaparecido, y en la Moncloa vivían aterrorizados pensando quién tenía las fotos y los textos de Pedro Sánchez. Coincide con el viaje, 20 días después, de Marlaska a ver a su homólogo marroquí, magrebí, 20 días después, cuando se produce esto de una reunión que hay importante, y coincide con el enorme cabreo que tenía Marruecos
con lo que estaba pasando en España y en el tiempo también con la entrega del Sáhara español, el antiguo Sáhara español, el cambio, la cabriola en política exterior. La carta escrita por un niño en francés. Sí, ya está. Entonces, bueno, pues yo, es decir, viendo las cosas, es decir, no tengo ninguna prueba, pero te hace sospechar que algo tiene que haber, alguien sabe algo. Es que el que lo sabe es Marlaska. Pues no lo sé. El que estoy seguro que sí lo sabe es Mohamed. Mohamed lo sabe. Marlaska a lo mejor no, pero Mohamed, bueno, clavado. En la zona, en el mundo delincuencial, ya han empezado a hacer números y cálculos y a algunos les interesa. Es decir, 10-15 años de delincuencia vibrante, teniendo un tren de vida altísimo, a cambio de a lo mejor unos años de cárcel, pues a lo mejor me compensa, lo piensan, ¿no? Y voy a dedicarme a esto, que además es muy emocionante, da mucha adrenalina, te puedes hacer famoso, conducir buenos coches, tener buenas chicas, ir a buenos restaurantes. Lo piensan, 10-15 años así y al final pues cárcel o muerte, pero bueno, al final compensa. El cambio exacto de postura internacional respecto al Sáhara, asumiendo las tesis de Marruecos como si se le debiera algo a Mohamed VI. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Y también quiero decir, viva la Guardia Civil. Bueno, yo quiero recomponer el debate porque sigo pensando que la clave es Marlaska, porque se puede actuar con más dignidad, aunque los hechos clave pues sean los que son. Si tú esto te pasa pero no has levantado la unidad de élite que tenías en el estrecho, pues chicos, es una desgracia más, lo sientes, lo lamentas, autorizas el duelo, por supuesto, porque eso es una indignidad de las más grandes que se puedan producir, y ya. Pero es que este hombre tiene... algo hay en ese hombre que llama mucho la atención, y no solo a mí, sino a una que fue compañera de gobierno suya, Ione Belarra. Bueno, yo creo que hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto, y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior. Bueno, la respuesta de Marlaska, que ese es el segundo argumento. ¿Qué ha hecho Marlaska después de que esto ya no tiene remedio? ¿Qué ha enviado? Ha enviado a 6 policías. Marlaska ya ha establecido su hoja de ruta en el campo de Gibraltar. Tras la muerte de 2 guardias civiles el pasado viernes, el futuro más inmediato para luchar contra el narcotráfico es añadir 6 policías nacionales. Un refuerzo patético si tenemos en cuenta que los agentes llevan años exigiendo al gobierno la declaración urgente del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad por la violencia con la que actúan los narcos. Las condiciones de estos agentes, además, dejan mucho que desear. No tendrán derecho a dietas y la duración inicial será únicamente de 6 meses, aunque pueden ser prorrogables. Estas condiciones están siendo muy criticadas porque a ello hay que sumar que cada año el 40% de los agentes se marchan a otro destino debido al acoso que sufren por parte de clanes del Estrecho. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes se juegan su vida cada día, esta medida ha sido un auténtico varapalo y un claro reflejo de las lamentables medidas que lleva tomando Interior desde hace décadas para hacer frente al narcotráfico. Se sienten completamente abandonados por la pésima gestión. Aún así, Fernando Grande Marlaska se niega a dimitir. Los sindicatos policiales están en pie de guerra. Es más que evidente que la escasez de medios humanos y materiales en el Estrecho no se soluciona con 6 policías nacionales. Raúl Ramírez. A ver, yo por concluir, y no daré mucha vuelta, soy muy breve, no olvidemos quién es el responsable máximo de todo esto, que no es Marlaska. Se llama señor Sánchez, es el presidente del gobierno, él ha nombrado a Marlaska y él sostiene a Marlaska. Entonces, quien tenga que tener memoria y que quiera exigir responsabilidades, que apunte, nunca mejor dicho, dónde están. Y lo único que ha hecho Marlaska, o las cosas que ha hecho Marlaska, siempre ha sido ser el fiel perrito, que va cubriendo y ordenando lo que su padre político le está diciendo, que repito que es el señor Sánchez, y recordar cómo antes ha hablado del DAO de la Guardia Civil. La Guardia Civil es una institución maltratada y vilipendiada por el Partido Socialista desde su origen. Es un odio atroz. No quiero más que recordaros a quién han puesto a dirigir la Guardia Civil los últimos años. Hoy grandes patrimonios en viviendas, en Málaga, donde gente que no tenía ni oficio ni beneficio ha saqueado las instituciones públicas. Y luego han decaído todas las iniciativas judiciales. Simplemente no se han investigado. Exacto. Lo que ha hecho ha sido no investigarse. La mejor forma de decaer es no investigarlo. Entonces, por favor, yo estoy de acuerdo, yo creo que todos los españoles estamos, primero, afectados, segundo, dolidos, por supuesto, pero sobre todo estamos muy cabreados,
ya no porque Marlaska sea cobarde y se mete bajo los pies de papá Sánchez, sino que papá Sánchez no tenga ni una sola pinta de humanidad y sea capaz de decir, hasta aquí has llegado, y si tengo que sacrificar, te sacrificaré a ti como ministro, y no apunte a ningún mando de la Guardia Civil, que es lo que va a ocurrir. Pero ¿dónde estaba casi a la hora celebrando en los que Goya, dos viudas y tres Falcon. huérfanos lloraban a su padre y a su marido a punto de enterrarlos? ¿Dónde estaba con una paisana que parecía sacada de una sordida pizzería, utilizaría otro nombre que empieza por P, pero de una sordida pizzería que le decía, eres un icono, y haciendo risitas en la alfombra de los Goya, con una panda que no tuvo una sola palabra de solidaridad, de empatía, con servidores de la patria asesinados? Siempre se dijo que el pueblo que no es capaz, se le atribuye a Churchill, pero no sé si es de Churchill, que no es capaz de honrar a sus héroes, llegará un momento en que no tendrá héroes. Y lo que yo digo es que no tiene vergüenza. Qué bonito eso, te mereces lo que va a venir a continuación. A veces, también a los socialistas, el subconsciente los traiciona. Y hablando cuentan la verdad. Caso de Pilar Alegría, que te dedico. Solidaridad y el cariño a las familias, sobre todo a las de los dos guardias civiles que han fallecido, y por supuesto también esperar que se recuperen el resto de las personas, y desde luego vamos a seguir trabajando y con todo el compromiso por parte del Gobierno, con esa contundencia cero, y que estos asesinatos no queden impunes en ningún caso. Contundencia cero. Claro. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Pero claro que el PSOE odia a la Guardia Civil, porque gobiernan con los que hacen el alde emendic en el País Vasco, fuera de aquí, y ellos están a favor de eso, de que los echen del País Vasco, con los que dieron la paliza a los guardias civiles en Alsasua. Pedro Sánchez hizo de presidente a Pablo Iglesias, que era el contacto del colectivo de presos de ETA en Madrid. Aún así, él se rodeaba de GRS en Galapagar, ¿no? Entonces, Sánchez dio el pésame a un etarra que se suicidó en la cárcel. ¿Cómo no van a odiar a la Guardia Civil? Si por ellos fueran, la desmalentarían. De hecho, Sánchez, antes de ser presidente, dijo que le sobraba el Ministerio de Defensa, ¿no? Algo así. Sí. Julián, de todas maneras, yo ya sé que tú cuestionas la capacidad dialéctica, no es la prima de Demóstenes Pilar Alegría, ¿verdad? Pero el otro día contaba lo del techo de gasto, que es muy importante, y se encalló y se volvió a encallar. Vean. Hemos aprobado los objetivos de estabilidad y el techo de gasto para los presupuestos generales del próximo de este año 2024. Este Gobierno, como saben, no pierde el tiempo, no perdemos el tiempo. Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo. Unos presupuestos, en definitiva, que permitan a nuestras empresas y también a nuestro tejido productivo de nuestro país seguir avanzando y seguir fortaleciéndose. Saben todos ustedes, tenemos a una oposición que ha decidido no construir, ser obstáculo. Ser obstáculo. ¿Esta profesionalmente qué era antes, Raúl? Pues fíjate, me mandó el otro día en WhatsApp una asociación que es la Asociación de Sesadores de Pollos. Parece ser que dentro de sus múltiples profesiones pues estuvo vinculada a este sector. Entonces, oye, que... Sesadora de pollos. Sesadora de pollos. Pero claro, ¿Tú sabes cómo se...? La broma era porque son una profesión respetabilísima y súper útil en España, además, Ojito con este tema, con bromas. Pero claro, me decían, si aplicamos el lenguaje inclusivo que Tiende defiende, entonces yo ya no me atrevo a implicar esa profesión con el lenguaje inclusivo que tanto no se reproduce se descarta. Exacto. Pero el sexador de pollo utiliza mucho este dedo. Solo un segundo, porque no me puedo resistir a desde aquí el reconocimiento a la Guardia Civil, una de las instituciones más queridas y respetadas de la nación española. Ha sobrevivido a todos los gobiernos y sobrevivirá también a este. Sí, sobre todo si tomamos conciencia los españoles y lo sabemos valorar la muerte de esos dos agentes beneméritos de la Guardia Civil. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos despedimos si acaso, que pasen un buen fin de semana, atentos a las elecciones en Galicia, o sea que nos den un susto y hasta el próximo sábado.